donde denunciamos lo perverso. Nuestra espada es la verdad para combatir tanta maldad. El juego es lo nuestro, combatiendo el secuestro de la libertad de lesión. La defendemos con pasión. Juntos podremos triunfar por la libertad de vapear. Unamos nuestro esfuerzo en este calaverso. Desmintiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real. Mentira puede ser mortal. Las calles de la vida y libertad de centena. Un derecho que se defiende, no es un esquema. Es la voz que resuena en cada corazón. La llama que enciende la revolución. Libertad en las palabras y en la mente. Un poder que se siente deseado presente. Es romper las cadenas de la opresión. Escribir nuestro destino sin restricción. Libertad para amar, libertad para expresar. Sin miedo a ser juzgado, sin temor a callar. Es el derecho de cada ser humano a ser libre en su pensar, en su mano. En cada paso que damos, en cada elección. La libertad nos guía con determinación. Es el alma de la democracia, el corazón, la esencia misma de nuestra evolución. Así que levanta tu voz, alza tu bandera. La libertad es nuestra fuerza verdadera. En la diversidad ya encontramos nuestra unidad. Porque juntos en libertad alcanzamos la verdad. Desmintiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real. La mentira puede ser mortal. Buenas noches, bienvenidos un lunes más a Líneas de Poder, donde la verdad no tiene miedo. Bueno, vamos a ir presentando sin más dilación a los participantes. Señor Toño, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy buena semana para todos y pues un gusto estar aquí con ustedes otro lunes más en Líneas de Poder. Hoy se viene el programa interesante de todas las estupideces que estamos viendo. Ya no sé si llorar o reír, amigo, pero bueno, pues vamos ahorita a seguir platicando. Buenas noches, Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Tanta es tu flojera que no lo fuiste presentando como siempre, ni nada, cabrón. No, el calor a mí me echa para abajo y hoy estoy Calor, súper acalorado. güey. Tú no sabes lo que es sentir calor, cabrón. Yo soy de clima frío, entiéndeme, güey. Vives en Puebla, cabrón. Tú no sabes lo que es tener calor, cabrón. ¿Cómo no? Yo soy de clima frío, para arriba de 20 grados para mí ya es calor. Eres de agua fría, ¿no? Yo sí. ¿Es como un pinche lobo marino? Ah, Bueno, al menos ya pareces, cabrón.
De hecho, es algo que no me he acostumbrado después de 20 años a estas temperaturas, güey. O sea, sí me ha aclimatado, pero no así tan canijo. ¿Y el frente frío ya se fue? Yo pregunto porque aquí no se sienten los frentes Aquí está, No. hoy estuvimos a 31, pero hoy en la noche bajamos a 11, cabrón. Mándame un poquito de Es eso, un güey. programa que empieza uno hablando con el clima, cabrón, a huevo, así es como debe ser, ¿verdad? No tenemos de qué hablar hoy más que del clima, ¿o qué? Del general. No, pues hay mucho de qué hablar. De hecho, hay bastantes temas interesantes. Hijos de... Bueno, ¿O qué? ya le dio frío a Iván. ¿O te da frío hablar del mayo o qué? Pues yo dije que hoy les iba a dejar el paso, pero como Pues que que les da la frío. portada lo dice todo, ¿no? Pues es que no hay que explicar mucho más. Es general, cabrón. Sí, man. Eso ya fue... Bueno, la pregunta del millón de pesos para todos los que nos están viendo y los que nos van a ver en posterior. ¿Crees que esto ya es el colmo o aún les queda más? Lo que me sorprende, pero me tiene súper sorprendido, es que todavía hay gente que dice, no, es que tienen razón, merece que se juzgue aquí en México, el mayo. Y mira, no es que esté en desacuerdo que se juzgue donde se juzgue, ¿no? Pero lo curioso es que se ve el trasfondo político de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, hay alguien que no ve que se lo quieren traer para evitar que hable allá, o sea, es porque de veras está totalmente ciego. Fíjate, yo tengo un punto de vista un poco diferente. O sea, yo no lo veo mal desde el sentido que dicen ciudadano mexicano, va, te la creo, te la compro. Pero estoy viendo que hay un montón de deportados esperando, güey, ¿qué pedo con ellos? Solamente, no, es que él es importante porque él mandó una carta, güey, mandó una carta a la presidencia. A lo mejor, ¿sabes qué tiene? ¿Sabes por qué lo están atendiendo? Porque tocó el botón de alerta, el botón ese de que el dijo naranja. el naranja que dijo que iban a tocar para que se salvara. Ese lo tocó a tiempo, güey, por eso lo están ayudando a él, güey. Pero es que ese no lo quieren deportar, cabrón. Es lo que quieren que lo deporten. Se lo quieren quedar, cabrón. Me tiene sorprendido México con el hecho de que quieren, o sea, que la gente sigue apoyando, o sea, pensando que están haciendo bien o pensando que no hay interés detrás de traérselo para acá. O sea, de veras, eso es lo que me tiene a mí sorprendido, de muchos mexicanos. Es como el penacho de Moctezuma, güey, que está en Austria, güey, ya no lo quieren regresar estos güeyes, es patrimonio, es patrimonio nacional, el mayo, güey. Sí, no mames. Y se lo quieren quedar. Es nuestro narco, güey, nuestro. Sí, a huevo, güey, sí. También, ¿cómo estuvo el tweet? Creo que te lo comenté ayer, Luis. El de que le querían poner un 4T al... Aquí, ¿Una 4T o un 4? Un 4T. Un 4T. Un 4T. Un 4T. ¿A quién? A la presidenta, porque, bueno, a ver, es que hay mucha gente que dice eso desde que entró, que esta vieja, como todo el mundo se ha dado cuenta, pues no es la que manda en este país, ¿no? No es la, ¿Será? No es la verdadera presidente de este país, güey. Entonces, por algo le dicen titina. Para los que no sepan, los que sean muy jovencitos, más chavos que Toño, porque a mí tampoco me tocó, pero sí sé quién fue. Y Iván, que pues haz de cuenta que llegó, que tiene 20 años porque es el tiempo que llegó aquí. Titino era un muñeco famoso de un ventríloco, pero pues el que hablaba no era el muñeco, era el ventríloco, ¿no? Lo mismo, por algo le dicen titina a esta vieja. Entonces la teoría que se maneja es que esta vieja no se ha podido mover ni maniobrar porque la tienen agarradita de lo que es el único presidente que hemos tenido que no tiene, de los huevos. La tienen agarrada de los huevos y eso que no tiene, cabrón. Entonces, que cualquier maniobra que quiera hacer en contra de el verdadero poder detrás del trono, sí. El otro güey le echa a andar la maquinaria y tiene su revocación de mandato y tiene... No, y tiene al hijo ahí dentro del control, vigilando todo lo que se hace, man. O sea, es impresionante. Pero también decían algo como que
o sea, lo extraditaban para México y entonces te lo podía reportar Estados Unidos, o sea, lo podía reclamar para ser juzgado allá. Algo así No, no, leí. yo aquí lo que pienso es que lo que está tratando de evitar no es la tradición, olvídalo. El problema es que no quieren que hable. O sea, esa es la bronca. Incluso, no dudo que hasta ya, ándale, Neto y Titino. Es más grande, es de tu edad, Toño, por eso él sí sabe Neto. Sí, sí. Neto y Titino. Yo Neto era espero. loco. Sí, sí, sí. Yo espero que la gente reaccione, man. O sea, que la gente se dé cuenta que están queriendo tapar pues todas las fechorías que han hecho. Es que se la vendieron como dijiste. Y no estamos hablando de Morena, estamos hablando en general de todos los políticos, porque esto no creas que viene desde que está Morena, cabrón. Esto viene desde hace. Pero se ha hecho más evidente con estos cabrones, ¿no? Ese es el. Yo sí. Pero estos cabrones, todos criticaban al PRI, pero estos cabrones ya lo han superado. Es que todos estos cabrones vienen del PRI, güey. Ah, bueno, sí, también. Pues sí, ya son todos son del PRI, ya. Y también decían que tenían que, o sea, que tienen que entregar al gober ¿cómo se llama? El de Sinaloa. Al Moya, ¿no? Rubén Rocha Moya. Rubén Rocha. No, sí. Sí, me sonaba al gol, pero sí. Muchas maromas de que se lo llevaron ilegalmente y la chingada, pero la respuesta obvia para esas maromas es Estados Unidos recibió un avión que venía de México. Güey. Exacto, ese es el punto. Él recibió, él lo vio ya en el aeropuerto. ¿Qué pedo? Si el gobierno quiere perseguir un secuestro, pues que vaya sobre los secuestradores, pero el detalle es que los secuestradores también están presos en Estados Unidos. Sí, porque también en el mismo hilo se decía que tenía que demostrar el asesinato por parte de esta gente, ¿no? ¿Cuál asesinato? El tipo de Sinaloa, el que estuvo ahí también metido el Moya en medio. Apréndete un puto nombre, Cuen. Cuen ese. O sea, el chiste es que está todo embarrado, pero sí es cierto lo que dice Luis. Tú vas así, te llevaste a la fuerza, ¿cuál? Yo lo agarré en el aeropuerto, güey. Yo no sé cómo llevo aquí. Yo el pendejo de Monreal, la rata esta de Monreal, a decir que sí, que está bien, que es un criminal y todo, pero que se deben de seguir los procesos, debidos procesos y la chingada. Pues estos güeyes recibieron un avión en tu país. Ah, mira, viene el Mayo, tiene orden de aprehensión, venga. Está en su territorio, güey. Entonces, según ellos quieren argumentar que se lo secuestraron, porque incluso mencionó un precedente que en aquella época del cártel de Guadalajara de Miguel Ángel Félix Gallardo, con el asunto del Kikín Fonseca, no es cierto, el Kikín Camarena, el Kiki Camarena, que es el agente de la DEA que asesinaron supuestamente ese cártel, aunque dicen que Bartlett está detrás de ese homicidio. Se llevaron, ahí sí vino un operativo especial de la DEA y secuestraron a un médico que fue el que atendió a Kikín mientras lo tenían secuestrado, que ya lo tenían bien puteado. Que acuérdense que lo torturaron. El Kikín, yo y mi Kikín. El Kiki Camarena. Y lo secuestraron, pero agentes de la DEA vinieron a México, lo agarraron, se lo treparon, se lo llevaron, y por eso lo tuvieron que regresar, porque sí, ahí estuvo muy pasado de ver. Yo creo que los gringos aprendieron de esa experiencia y dijeron, que nos lo traiga un mexicano. Entonces dices que lo de el Cienfuegos también fue un ensayo. No, el Cienfuegos lo agarraron allá. Llegó él por su voluntad a Los Ángeles. No digo ensayo para cómo traer a alguien imputado. No, ensayo, no. No, más bien quieren hacer lo mismo que hicieron ahí, pero pues es lo que híjole, sería muy, muy grave, pero es probable que esté en la mesa de negociación eso. O sea, el problema no creo que lo hagan porque ya sería muy burdo y un costo político muy grande, tanto para Trump como para
los de aquí, pero por ahí también leí un hilo de una supuesta filtración de una plática de la mesa de seguridad donde no están contemplando la extradición porque es inviable. Es inviable porque no. Imagínate para los gringos cómo quedan si sueltan al Mayo, güey. Y cómo queda el gobierno de aquí si de por sí no lo bajan de que defienden a los narcos. Digo, con justa razón se dice, pero imagínate pasando eso. Pero salió la declaración hoy también que esto que estaba pasando reforzaba más la idea de que el gobierno mexicano está aliado con los narcos. Hoy salió la nota también. Expláyate. Salió una nota de que en Estados Unidos, no me acuerdo, pero uno de los secretarios de Estado, no sé si fue Trump directamente o uno de los secretarios, que dijo que esto que estaba pasando con lo del Mayo, que estaba pidiendo era un reforzamiento de todo lo que estaba sucediendo y de que había un narcogobierno aquí que estaba dirigiendo el país, o sea, que era así de real, lo estaban viendo. No me acuerdo dónde lo vi, pero lo estuve leyendo en un medio, no sé si hoy en la mañana o ayer. Y es que sí, güey, o sea, ya esto ya de a tiro ya es o sea, le está reforzando la idea de que eso están coludidos con algo, o sea, ¿por qué no quieren que hable? ¿Qué es? O sea, porque yo si no tuviera nada que ver, pues haz lo que quieras, cabrón. O sea, es tu rollo, ya pues tú te defiendes solo, ¿no? Pero no, o sea, no lo quieren dejar solo y vamos a ver qué es lo que hacen estos güeyes. Una de dos, o lo mandan matar o lo tratan de matar para tratar de callarlo. También puede ser la otra que suceda. Pero si eso lo hacen con la complicidad del gobierno gringo. Claro, pero no, porque nunca he visto que haya sacado nada del gobierno mexicano, que nunca ha podido salir nada al aire. Han hecho amenazas y toda la gente dice, no, ahora sí se va a saber, y nunca se sabe nada acá. No sé a qué se deba eso, ¿no? Pero siempre llega algo que hace que se callen y que ya se pierde el asunto. Y probablemente puedan hacer esto que está pasando para desviar la atención de otras cosas importantes también, ¿no? Eso es lo que iba yo a sugerir ahora, porque a ver, tiene razón un poco Luis. Dice, bueno, esto puede ser un distractor en el sentido de que Trump, difícil, o sea, tendrías que tener un arma muy poderosa para que acepte la extradición, obviamente. Un argumento muy sólido. La repatriación sería. Sí, repatriación. Tendrías que tener algo muy sólido. Porque si no, Trump se queda como pendejito. Y no creo que pase por ahí la cosa. Está muy cabrón. ¿Qué opinan, chavos? A ver, los están ahí en el chat, a ver qué opinan. Pues que aparte los tiempos hacen sospechar más, ¿no, güey? Porque lo agarraron justo el último mes de... Apalaño. Unos días antes de que saliera López Obrador, ¿no? Ni siquiera un mes. ¿Lleva un año ya? ¿Sí, un año? No, fue en octubre, güey. ¿O septiembre? A ver, ahorita te digo. ¿Cuándo tomó posesión esta vieja? Noviembre, ¿no? Noviembre. ¿El 1 de noviembre tomó o el 1 de octubre? Noviembre, seguro, ¿no? Fue el 1 de octubre, güey. Nomás que no encuentro una nota que el 11 de octubre, el resto de mayo impactó, fue antes del 11 de octubre. El 25 de julio, chinga, ¿tanto tiene? Casi va a hacer un año, güey. Estamos en febrero, cabrón. Hace medio año, poquito más. El 25 de julio lo agarraron, o sea, todavía se aventó agosto y septiembre, 2 meses antes de su salida. Pero si te fijas, no hubo mucho movimiento esos 2 meses, güey.
Oye, y por cierto, hablando, y fíjate, cambiaron el tema un poquito aquí, pero ya voy a poner, ya es lo que ponen acá. Y de hecho les voy a platicar algo de eso, ¿no? Ese mira lo que ponen acá. No sé quién lo puso, pero TH. ATH, es que puta, no traigo lentes, güey, no veo ni madre. ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo leo? Es que dice, sí dice él. ¿O por qué dice él? ¿Cómo que él? Así me pone, ya me aparece él, no me aparece TH. Ahí dice TH en la pantalla. Cabrón, estoy bien pinche ciego. Bueno, pues les voy a platicar algo bien cañón. No sé si vieron que acaba de excomulgar a Vigiano, al arzobispo de Boston, creo que es, porque se le echó encima diciendo que este cuate andaba metido con la Agenda 2030. Que era un títere del Foro Económico. Del Foro Económico, sí, correcto. ¿Y que lo dudas? Y que lo excomulgan. El punto es que lo dudas. No. Sí, yo también vi notas que él era un gran impulsor de la agenda. Sí, y de hecho, ves que hay un hilo que dice que también que el próximo papa va a ser. Yo pensé que si dudaba de que lo habían excomulgado, güey. No. ¿Qué dudamos? No entiendo. De la agenda, que es parte de la agenda. ¿Qué preguntas haces, Iván? ¿Cómo? A Toño, luego a Toño. No, pues yo estoy de acuerdo. De hecho, se los platico así, o sea. ¿Estás de acuerdo con que lo hayan excomulgado? No. Estás hablando de la excomulgación. Estoy de acuerdo que este güey está con la Agenda 2030, o sea. Es impulsor. Es impulsor, sí. Pues y aparte está en contra del vapeo, güey. Cuando hablaron de que estaban a favor del vapeo, ¿no? Las santas y dijeron que no estaban de acuerdo. Yo estuve viendo que fue trending topic en fin de semana. Y hoy pongo, despertando, pongo Aristegui Noticias. Y lo primero que hago es una entrevista, porque ya estaba empezado el programa. Una entrevista al embajador de México en la Santa Sede, güey. Uh-huh. Ya estaban hablando de que probablemente el siguiente papa vaya a ser mexicano. Yo, ¿qué pedo? Ya se murió. Que luego el Mayo, cabrón, lo van a poner de papa, cabrón. Sí, ya no falta. Ya no lo dudes, güey, no lo dudes. Ya no lo estoy dudando ni tantito. Obrador, cabrón. No, pero lo primero que es eso, que ya están hablando de un siguiente papa, y dije, pues este güey ya se murió, cabrón. Pues ahí está, mira, de hecho, a eso se refería Nostradamus. El próximo papa va a ser moreno. Sí. Moreno. Negro. Pero es lo que se equivocaron. Es que el próximo papa va a ser de morena. Se equivocaron, güey. Sí, Jax, yo vi precisamente lo que estaba comentando, que ya no pude acabar. Que el próximo, y creo que es nigeriano o algo así. El próximo. Habían hablado que el papa, o sea, por ser parte de los jesuitas, a ellos. Que no iba a ser jesuita. No, que por ser parte de los jesuitas, el papa, vamos a poner el alto mando de los jesuitas, le dicen que es el papa negro, o sea, por ser parte de los jesuitas. Entonces, son los soldados. Es el papa negro. Exactamente, o sea, incluso por eso decían que él era el papa negro, o sea, no porque fuera negro de color, sino por la orden, ¿no? Sí, pero es que teorías hay muchas. También decían que era Barack Obama, nada más que en el tiempo de Nostradamus, pues veía como la máxima figura al Papa. Papa. El negro era. Ese es otro tweet de los que vi que a nadie le importa. Lo que sí les voy a platicar algo. Incluso hoy vi una nota en la mañana, incluso la contesté, hablando de la fe, porque yo no, eso no, a ver, quiero que me entiendan esto, o sea, yo soy cristiano, soy católico, y yo se los he dicho 1000 veces, ¿no? O sea, la iglesia es perfecta, lo que no es perfecto son los hijos de la iglesia, ¿no? O sea, pues digo, tenemos ahí desde el primer ejemplo de Pedro, que negó a Jesús 3 veces, ¿no? O sea, digo, para empezar, somos hombres, ¿no? Somos humanos y tenemos errores, pero sí les voy a platicar algo, o sea, incluso hoy estaba viendo la parte de España, lo que está sucediendo en España ahorita con los marroquíes y con toda la migración que está llegando de los países musulmanes,
y lo que está pasando en Europa en general, ¿no? Y eso se debe precisamente, no es mala onda ni nada, pero es por parte del el tipo de idiosincrasia que manejan los musulmanes y el tipo de idiosincrasia que están manejando los europeos y que nos va a pasar igual acá. O sea, estamos hablando de masculinización del hombre, el aborto, todo este tipo de temas que son tremendos, pero esos temas a final de cuentas están creando que estas religiones que tienen muy puesta la espiritualidad y que la llevan muy, o sea, que tienen 4, 5, 6 hijos, pues, o sea, bien fácil se los van a llevar a los europeos. De Europa está condenada a muerte, o sea, ya es un hecho. O sea, hoy te estaba viendo, Bueno, estaba viendo la estadística de España, Iván, pero 1.12 ves, hijos, 1.12 hijos por sí. familia española, ¿eh? O sea, Ahora espérate a ver si cambia algo, porque ves que este fin de semana fueron elecciones en Alemania y al menos en la capital ganó la ultraizquierda, a ver si cambia algo. no, pero no nada más ¿Ganó es, quién? no nada más es España, La güey. ultraizquierda. La ultraderecha, ¿no? No, ultraizquierda. El rollo es que no nada más Pues ese sale. es el problema, güey, que la ultraizquierda es la que está llevando todo ese pedo, güey. Ah, bueno, sí, Sí, tiene razón sí, también. sí. O sea, es que También. el rollo es que no nada más es España, güey. O sea, es toda Europa, güey, completita. O sea, de hecho ya lo dijo, lo platicó Pues, Zunzunegui, lo platicó un volte a ver maestro, el UK. lo platicó por ahí un maestro también en a ver si lo podemos poner. Pues está muy interesante ese Twitter. Fíjate, cambiando un poquito, Ah, lo que estaba diciendo hace un momentito, lo que encuentras eso, entre otros datos que a nadie importa, sale también por ahí un tweet Revelando. revelando que Barack Obama no es americano, güey. El acta de nacimiento es ¿No falsa. sabías? No mames, güey, eso es muy Yo no bien. sabía, güey. ¿Estoy atrasado? Eso, sí, ¿Estoy cabrón. atrasado? Put, pues era desde cuando ganó la presidencia, güey. La puta madre, güey. Para una que me interesó. Africano, ¿no? Sí. Que nació ¿en dónde? No me acuerdo en qué país de África. No me acuerdo, pero sí. Ahora las familias tienen más perros que hijos, por supuesto, Omar. sí, sí es correcto, así es. Y eso es lo que han platicado, que ya se acabó. Se acabaron las familias, o sea, ya no hay, deja de buscar está interesante mira, a ver si se escucha, a ver, se los pongo, ¿Quién me copió? no, pues es de Twitter, güey, lo voy a sacar de Twitter, no es copy de nada, güey, pues no, Dice Jax que Nigeria. mira, a ver si puedo compartir Pero pues importa mucho la congregación de la que pertenece, ¿no? a ver si se escucha, ahí escuchen ustedes, a ver si se escucha me dicen. Toda Sí. Europa, y España Sí. incluida dentro de Europa, tiene una pirámide Ponle maximizar. funeraria. ¿Qué quiere decir una pirámide funeraria? Es la contrapuesta a la pirámide tradicional, ustedes tienen en la cabeza, que es la pirámide egipcia. La pirámide funeraria en demografía quiere decir que mueren muchas más personas que las que nacen. Que inevitablemente esa sociedad está condenada a morirse. Que va a morirse irremediablemente. Que va a desaparecer de la historia. Como las sociedades tienen una economía y la economía tiene que seguir funcionando, para que funcione comienzan a llegar lo que Arnold Toynbee llamaba el proletariado exterior. Ahora, cuando ese proletariado exterior que llega, porque los otros han dejado de tener hijos. ¿Y por qué han dejado de tener hijos? Porque han perdido la idea de trascendencia. Al perder la idea de trascendencia, solo se vive el momento. Y si se vive solo el momento porque se ha perdido la idea de trascendencia, primero se tienen 3 hijos, después 2, después 1, y después gatos o perros porque los hijos molestan. Para poder vivir el momento, es así. Pero no es que la gente reflexione esto, lo haga racionalmente, lo hace por una inercia de haber perdido la idea de trascendencia. Entonces, la sociedad se convierte en una pirámide funeraria, está condenada a desaparecer, la economía tiene que seguir subsistiendo, se resiste a eso, comienza a llegar un proletariado exterior, pero cuando el proletariado exterior que llega tiene una cosmovisión del mundo
antagónica con la sociedad que lo recibe, y no pierde su idea de trascendencia, naturalmente en una X cantidad de tiempo, dado que tiene mucho más hijos que los otros, termina siendo mayoría. Y cuando termina siendo mayoría, por las buenas o por las malas, impone su cosmovisión del mundo. Muy bien, señores, el proletariado exterior, como diría Toynbee, que llega a toda Europa, desde el Asia y desde el África, llega con una cosmovisión contrapuesta, está con una visión antagónica a la cosmovisión española, porque ese proletariado exterior está formado fundamentalmente por el antiguo invasor. Por el antiguo invasor que costó 700 años de guerra continua para expulsarlo de la península. Y entonces se pasea por las calles de Sevilla, de Málaga y Granada con sus 4 o 5 hijos y le dice en su lengua: estas ciudades fueron nuestras y volverán a ser nuestras. Estas ciudades fueron nuestras y volverán a ser nuestras. Y los españoles duermen la siesta, y toman vino y están alegremente como en el Titanic, sin darse cuenta, se entiende, que el proletariado exterior está tomando sus ciudades, más en Cataluña, claro, en los Países Bajos, donde los llevaron a propósito, para que no llegaran hispanos, Y entonces, si se debe defenderse, hay que saber quién es el enemigo, ¿no? Si se debe defenderse, hay que saber el enemigo, aquel que recorre las calles diciendo: estas ciudades fueron nuestras y volverán a ser nuestras. Pues mentiras no dicen, si fueron de ellos. Es correcto, así es. Y así va a pasar, ya está pasando. Mira, ese Twitter que lanzaron en la mañana, de veras me sorprendió bastante, porque hablan exactamente del tema. Dice: es que hay que sacar a todos los musulmanes. Ya no los sacas, güey, ya no los sacas. ¿Cómo le haces si hay más musulmanes ya que españoles, güey? Que europeos en sí. Ya no los sacas, güey. Y ellos van a imponer su cosmovisión, van a imponer su manera de pensar. ¿Por qué? Porque pues, ellos son más. Espérate, porque luego, bueno, es que nos metemos en muchos jaleos, pero va a parecer hasta propaganda nazi, cabrón, no mames. Porque ves que decían en Alemania que iban a echarlos para la frontera y los iban a mandar a volar, Francia se iba a sumar. Yo quiero ver, el problema es precisamente lo que estamos diciendo, el interés, el individualismo que ha surgido en Europa, donde ya las personas están pensando solamente en hacer dinero para cada uno, por las familias, ya no quieren tener hijos, ya no quieren trascender. Es el verdadero problema, que hay una falta de espiritualidad muy cabrona, güey, en el europeo, muy cabrona. Y eso va a condenar a la muerte de Europa, güey. Es un hecho. Por eso fue un constante lavado de cerebro de años, generaciones. Pero eso no es nuevo. No, es que exactamente, o sea, si tú quieres hacer el cambio, hacer el switch ahorita, ya no lo consigues, güey. O sea, porque esto no se hace en 2 años ni en 3, güey. Se tiene que hacer en una generación completa. O sea, tú ves ahorita a los europeos, a los jóvenes no quieren tener hijos. Pero los jóvenes no se quieren casar, por economía. Lo que puedas decir ahora, Toño, lo que puedas decir ahora va a sonar totalmente nazista. A ver, ¿cómo? Pues sí, el echar los pasos países, el no dejar, bueno. Pero si ya tuvieron un primer ministro inglés indio, y así está pasando ya, o sea, ya en el Parlamento Europeo ya hay gente ya de bueno, pero ya se va, el salchipapas ya se va, güey. Ya se fue, ¿no? Ya se fue. No dije tuvieron, no dije que lo tengan ahorita, pero están haciendo esa mezcolanza, porque al final de cuentas la mezcla de culturas es lo que se crea en toda la humanidad. O sea, pero es que esto es un adoctrinamiento de generaciones, no son los jóvenes, es la gente de tu generación, Toño. Es correcto, sí. Hasta una arriba que les han estado diciendo que no tengan hijos, güey. Es correcto, sí. ¿Se acuerdan de los chinos? Ajá. ¿No les metían esas ideas? No me acuerdo. De no tener hijos, la familia chica vive mejor. Sí. La planificación familiar, sí al aborto. No está Dani, pero hubo una. Viva la comunidad LGBT.
Sí. Hubo Mira, una época, Son cosas que evitan que la gente se reproduzca para es pronto. correcto, sí. pero es que es eso. Hubo una época, poco antes de venir yo, en el gobierno tenía programas para repoblar pueblos pequeñitos, ¿no? O sea, que se estaban ya extinguiendo. Y obviamente la idea era que tuvieran hijos, daban ayudas. Y si mal no recuerdo, en España, una familia de 3, o sea, papá, mamá y 3 nenes o nenas, o mezcla, ya es familia numerosa. Está bien, sí, es que fíjate, nada más así Y obviamente sencillo. recibe, y es que es lo que me está sonando raro, porque ahora no sé cómo está exactamente, pero sé que tienen ayudas tanto para el acceso a educación, libros. Pero ya no quieren tener Y hijos, prefieren tener perros y gatos, güey. Eso es un hecho, güey. O sea, y ves, mira, incluso me acaba de platicar hoy, me estaba diciendo mi hija, me dice, papá, estábamos, creo, no sé si fue a Tampico, se fue a un lugar de esos. No me vas a creer, dice papá, pero llevaban un perro en una carriola, cabrón. O sea, un perro en una carriola, hazme el chingado favor, cabrón. O sea, digo, yo está bien que sí quieras a los animales y que, pero ya, o sea, eso de que tú vas ya tienen hoteles especiales para perros, güey. O sea, eso de veras ya es de acá, aquí en Puebla, güey, aquí hay un Puebla ¿sí? de alto standing que O sea, le han perdido. aparte de ser pet friendly, tienen un menú especial para los perros y Sí, una sí. rutina especial para los perros. Sí, no, y Y, ya quieren. pagan ¿Y más que un pagan cabrón, también? ¿eh? Así ¿Eh? un Quita- hotel kinky de Puebla, de perros, digo. También hay de paso, hotel de paso para perros. Hotel de paso para perros, güey, sí. Fíjate, Quitan la tauromaquia, están quitando Hostias. los animales. O sea, esa jalada que están haciendo los animales. Creo que me has o sea, dado- el animal vale más que el ser humano, mano. O sea, eso es Yo impresionante. creo que nos tenemos que poner de acuerdo, Luis. Vamos a poner moteles para perros, güey. ¿Eh? Hotel garage para perro. Ándale, ándale. Para que el dueño llegue con su coche y ya se metan los perros. Meta a los perritos ahí a que hagan sus necesidades. Estaría bueno. Pues qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque. Bueno, ¿cómo ves? Vamos a cambiar de tema porque nos estamos metiendo también ahí en camisa de 11 varas. No, Porque- Nada, ahora que regreses a España tienes que empezar a aprender a hablar árabe, güey. no. Quieres regresar a España, güey. Perdóname, pero el País Vasco hasta ahora nunca fue conquistado. ¿No estás diciendo que por ahí están entrando todos los musulmanes, güey, por el País Vasco? Acaban de decir güey. Hasta ahora te acabo de decir. Hasta ahora. Mira, No. la fórmula es sencilla. Familia que tiene un hijo se va a reducir. Familia que tiene 2 hijos se va a mantener. Familia que tiene 3 hijos va a crecer. Así sencillo, güey. No hay más, no hay explicación, güey. Pura Hoy matemática. por hoy es matemática pura. Hoy en España, lo acabo de leer, desde 1958 a la fecha, ese es el año que menos hijos tiene, con 1.12 hijos por familia. Güey. Pero corrígeme, nos tendríamos que remontar hasta los bolcheviques probablemente o un poquito más atrás. ¿De qué hablas? ¿Eh? Los Del comunismo. De los que le salvó el culo Franco, precisamente. No, o sea, por esta invasión, o como decían, acabar con la raza blanca, o por lo menos que sea minoría la raza blanca. Por eso digo que nos metemos ahí en camisas de 11 varas, güey. Pero no es minoría, o sea, son matemáticas puras, güey, o sea, no hay vuelta de hoja. O sea, ¿y quién lo está promoviendo? Pues lo está promoviendo Soros, cabrón. Soros es lo que está promoviendo esto a nivel mundial, lo sabemos. Mientras no tomemos conciencia, pues va a seguir pasando. Buenas noches, Clip. ¿Quién? Make namesake. Mick namesake. ¿De qué hablas? Del güey que está posteando ahí en Twitch. Aparece en Twitch, ¿no? Porque yo no lo veo. Sí. Aquí. Namesake. Bueno, No me carga el chat. ¿seguimos por ese lado o pasamos con la mañanera? Pásale con la mañanera, nada más era un breviario cultural. Vamos, les voy a poner un video para que lo disfruten. Con todo amor. Por último, Presidenta, a pesar del decreto presidencial de enero respecto a prohibir esto de los vapeadores, cigarros electrónicos,
pues la verdad es que hemos visto que estos se venden así abiertamente. No sé, Profeco, si tenga operativos contemplados o si esto tenga que ver también con amparos y todo esto a lo que acudieron, pero lo cierto es que no se ha cumplido este decreto, se siguen vendiendo abiertamente vapeadores, pero ahora hasta con la consigna de que ya hay uno que no produce cáncer, que incluso tiene el 90% de su contenido magnífico para la salud. O sea, el caso es de que no se cumple este decreto, se están vendiendo estos en farmacias, en los Oxxos, en tiendas de conveniencia. Pues no sé si tenga que ver esto con los amparos o por qué unos sí y otros no se están vendiendo en el mercado. Tiene que salir la ley secundaria, que ya está trabajando la Consejería Jurídica, y a partir de ahí, pues, las fiscalías, las instituciones que les correspondan, pues tienen que hacer su trabajo. Eso no hay tiempo. No, ya tiene que estar muy pronto. Okay. Gracias. Tiene que ver con las penas frente a alguien que venda algo que está prohibido en la... ¿Quién va? ¿Quién dice yo? No mames, neta le pagan a esa reportera, güey. Sí, no mames, cabrón. Incluso hay uno que dicen que no produce cáncer. Ah, cabrón. Sí. Ahora todos producen cáncer menos uno. Menos uno. Sí, es uno que venden en el centro. Uno. No mames, güey. ¿Cómo chingados se dicen reporteros de investigación o periodistas de investigación, cabrón? Eso es lo que me tiene a mí mudo, man, con eso. O sea, ¿de dónde saca? O sea, ¿cómo es posible que una persona con esa capacidad mental de ni siquiera estudiar un poquito el tema está en la mañanera? O sea, incluso, o sea, está enfrente del presidente diciendo esa sarta de estupideces. Hay que averiguar quién es y hay que mandarle algo de datos nada más, para decirle que no es uno, que no sea estúpida, por favor, que deje de decir estupidez. No sé quién sea la vieja. ¿No dijeron el nombre de ella? No. ¿Te lo quieres aprender? ¿La vas a invitar a tomar café? Sí. O hay que invitarle al programa, ¿no? Le invitamos al programa. Tienes que ver toda la mañanera, o al menos los minutos previos. Sí. No, ya, o sea, ¿qué quieres? Que suframos aquí, nos vamos a poner todos a sufrir aquí. Seguro sí dio su nombre, pero... Lo venden el doctor Simi, ese es el que no causa cáncer, ese. El doctor Simi. Yo dije que no iba a opinar, les dejo a ustedes. No, pues ¿por qué no vas a opinar? Pues... ¿Pero qué opino de la reportera o de la respuesta, güey? Porque... De todo. De la reportera ya dejé ahí mi mensaje en el chat, güey. Sí, jones. Vomitiva la vieja, porque no sabe ni lo que está preguntando. Ni lo que está diciendo, güey. Tú decías antes de empezar que era una pregunta sembrada o plantada, no sé cómo usaste, pero ¿por quién? No nos dijiste. ¿Quién, yo? ¿O Iván? No, Iván. Obviamente, o sea, a ver, para empezar, la pregunta no tiene congruencia en la forma que la plantea, porque dice que tiene sustancias que son magníficas, o algo así dice. Que se está vendiendo así como que fueran magníficos para la salud. Uno que no tiene cáncer. Uno los vende y otros sí no. ¿Que está prohibido o no está prohibido? Sí. Si existe Lord Molecula, ¿qué podemos esperar? Sí. O sea, la pregunta en sí no tiene congruencia alguna. O sea, no está hilada. Es que habría que ver el programa, o sea, en la mañana. ¿Quién se anima para verlo, para que nos diga? Pero es igual, Toño. De qué se trató y si tenía relación aún sin ver la mañanera, con algo, no sé, ¿no? Aún sin ver la mañanera, la pregunta no tiene sentido por ninguna de sus partes. O sea, no sigue un hilo, no sigue nada. O sea, va con todo lo que ella medio se aprendió, porque lo escuchó de algún lado. Es que el pedo es cuando quieres adornar tu pregunta, en vez de llegar a ver, hubo una reforma constitucional donde se prohibió la venta, bueno, y hasta el uso, ¿no? También dicen. Pero nosotros seguimos viendo que las calles siguen existiendo. ¿A qué se debe esto? Punto. ¿Para qué la adornas con datos pendejos? Y luego hablando de Profeco, güey, ¿qué chingados tiene que ver Profeco? Además ¿y qué Profeco en esto, cabrón? Además. No le vayas a vender uno que sí tenga cáncer, güey.
Sí, a huevo, güey. No sé, no sé. Y hablando de amparos, se debe a los amparos, o sea, pues se debe a que así es la ley, pendeja. O sea, pues así se debe porque así O es la sea, ley. Hasta la- que no la- salga la ley secundaria, los amparos siguen teniendo vigencia. pensándolo bien, puede que Luis tenga la razón, que quiso adornarla, se quiso lucir y no hiló absolutamente nada. O sea, Pues, agarró un batiburrillo de todo. pues ahí se los dejamos de tarea a los chavos del chat, a ver si consiguen quién es esta vieja estúpida, a ver si podemos mandarle algunos mensajes de cariño. Ahí Porque está el sí, Silvaujulia, órale, dale. la buscamos ahorita. ¿La vas a invitar a tomar A café? ver, espérame, creo que ahí viene el nombre. Ahorita te digo. Enfoque Noticias. Enfoque Noticias. A ver, vamos a buscar Enfoque Noticias. A ver, les comparto A ver. el audio, a ver si ustedes escuchan. Presidenta Mara Rivera de Enfoque Noticias. Maru Rivera, dijo. Sí, A ver, otra algo vez. así. Yo A quisiera... ver, Gracias, Presidenta Mara Rivera de Enfoque Noticias. Mari. Tamara. Mari Tamara. Rivera, ¿no? Tamara. Yo quisiera... Gracias, Presidenta Mara Rivera de Enfoque Noticias. Mari. Tamara. Mari Digo, Rivera. A ver, búscale en Google. Yo entendí Tamara, güey. No, Mara Rivera, sí, aquí está. Actualmente como reportero de Economía, Finanzas y Noticiero Enfoque. Yo de comunicación. A ver. Periodista egresada de la UNAM, responsable de información económica y financiera. Es Mara Rivera. Sí. Bueno, si la ves, la invitas a tomar café, Toño. Impunidad cero. Bueno, vamos con algunas notillas, ¿no? Vamos. No, pero espérate, güey, ¿por qué? O sea, pero ¿qué nos dijiste? No terminas de decirnos quién plantó la pregunta. Es que no sé quién o sea, no, o sea, a ver, no, o sea, no es un hecho, no es una suposición, esto está totalmente como la mayoría de las preguntas que le ponen, todas son sembradas, güey. Lo que no sabemos es, bueno, yo al menos no sé quién la siembra. Fíjate, les voy a compartir algo que me acaba de mandar mi apuntador por WhatsApp. A ver. A ver si tiene buena data. No lo veo. Venga. A ver, lo voy a poner más grande. Cigarros generan menos ingresos para el erario en 2024. Publicación de Motorred Tehuacán. Ya sé quién es tu apuntador. En 2024, la recaudación por el impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS, a los cigarrillos cayó por sexto año consecutivo, alcanzando los 46.943 millones de pesos, lo que presentó una disminución del 6.92% respecto al 2023. Esta caída se atribuyó especialmente al aumento de los precios. Según especialistas. Dale, Iván. Lo estoy leyendo rápido, güey. Esto se atribuye, según especialistas, al creciente uso de los vapeadores y al creciente uso de vapeadores o cigarros electrónicos, especialmente entre los jóvenes. O sea, los jóvenes ya no están fumando. Siguiente párrafo. Fíjate la pendejada, güey, no mames. La recaudación también estuvo por debajo de la meta prevista por la Secretaría de Hacienda. O sea que tienen una meta para vender cigarros estos hijos de la chingada, güey. Fíjate, qué pendejada, cabrón. Y el comercio de cigarrillos electrónicos, aunque prohibido, sigue en auge. Para contrarrestar estos productos, el gobierno ha implementado medidas para desincentivar su consumo, como el aumento del IEPS. El descenso en la venta de cigarros tradicionales no se limita al tabaco. El IEPS sobre bebidas alcohólicas también experimentó caídas, aunque en general los ingresos totales del IEPS aumentaron un 34.8% en comparación con 2023.
¿Quieren ver los comentarios? A ver, No. Ah, no a hay. ver. No hay. No, ni un me gusta, güey. ¿Cómo ven? De la meta prevista, o sea, pinche, no mames, qué noticia tan pendeja, cabrón. O sea, de la meta, o sea, entonces sí tiene una meta prevista para seguir. O sea, Huevo. sí, no Bueno. mames, güey. Luis, y Pero- hablando de metas, Espérame, no pero acaba. ¿no sientes más bien que están maquillando o están ocultando los fondos o algo? Porque la tasa de tabaquismo sigue En igual, aumento. vamos a decir que es igual, pero la población es mayor, entonces quiere decir que hay más gente fumando. Es correcto, así Entonces, es. ¿cómo es que les bajó el O la gente se pasó a tabaco de contrabando por el aumento de impuestos. La otra. no necesariamente al cigarro electrónico, también puede Es ser correcto. el cigarro de contrabando? ¿Ya viste la Que noticia estaban, que le estaba en un agarraron- 18.5%, hace unos años, cabrón. O sea, quién sabe cuánto esté ahorita. La noticia esta que les agarraron, ¿qué? 1,5 millones de cigarros, güey, de contrabando, güey, por ejemplo. ¿Eh? Sí, ¿no? El pinche... los gobiernos cada vez ahorcan más, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Voy con una nota que viene más o menos al parejón, que no es de México. Dice, Marcos, se me hace que van a buscar el modo de clavarle IEPS a un producto prohibido. Es que ¿cuántos años llevamos diciéndoles que lo regulen y que le claven un IEPS, güey? Pero no, les vale. No, porque le quiere clavar el IEPS del tabaco, cabrón. Es el rollo. Para emparejarse con su meta. Con su meta, güey. Oh, la puta madre. Enlazamos con la noticia de TN, Luis, la que dice cómo prevenir el consumo de vapeadores en los adolescentes. No, pero estaba enlazada con la que te dije yo, Iván. Ahorita la mencioné. Sí, la Que tengo por agarraron aquí. de contrabando a unos güeyes que vendían en Tepito no sé qué tantas jaladas. Mejor primero esa, ¿no? No, esa yo no la leí. Esa sí no la leí. Es muy breve, güey, es muy breve. ¿Dónde está? Ahorita la pongo aquí. Va. Nada más que Porque hay otra de contrabandos. la de Paraguay, ¿no? Sí, y la del el MEX. Allá va. En Tepito aseguran cerca de 1.200 tenis, 2.000 cajas de medicamentos, 1,5 millones de cigarrillos y 900 vapeadores con posible cannabis, de procedencia presuntamente ilícita. Pues es, güey, si es cigarro electrónico es de procedencia ilícita, ¿no, güey? Ah, el cannabis es lo que es ilícito, ¿no? Mira, medicamentos, cabrón. Órale, Forciga, güey. Cigarros, Link. Y Oye, tenis. esos links son mexicanos, ¿no? Sí. ¿Y no los producen en Michoacán? No, creo que alguna vez vi, creo que en Tabasco, güey. O Chiapas. Ajá. No me acuerdo que si alguien se acuerda en el chat que nos diga. Fíjate, 1,5 millones de cigarrillos y 900 vapeadores. O sea, Ah, y de lo único que no sacan fotos es de los vapeadores, güey. 2,000 cajas de medicamentos, güey. O sea, casi nada. serán pues son las- robados, serán clonados. Son los que le piratas. faltan al IMSS, ¿no? Ándale. En el mejor de los casos, güey, pero a lo mejor son apócrifos, güey. Es el Salieron de la Forciga, megafarmacia, güey. Sepa qué chingados te están dando en ese medicamento, güey. Pues sí. Salieron de la megafarmacia. güey. Ese Forciga es para el azúcar. O peor aún, a lo mejor estos se los venden a la megafarmacia, que está peor, cabrón. Uf, ya no te extrañe nada. Y que en el mejor de los casos son pastillas de azúcar, güey. Sí, dale. Es que no. Yo veo las cifras y está cabrón. Sí, no mames, da risa, güey. La neta, da 1,200 tenis, güey. risa. Y no dijeron que eran 1,200 pares, o sea, que han de ser 600 nada más, güey. Es lo que justamente estaba pensando.
Esos son los grandes operativos de la Guardia Nacional. Pero, o sea, lo que llama la atención de la noticia es cómo ya pues, todo englobado en actividades ilegales, ¿no? Ilícitas. Pues, en Tepito, además, ¿no? Bueno, que Es obvio que si vas a meter este producto como un producto ilícito, pues ¿quién lo va a agarrar? Esos güeyes. Sí. Claro. Entre tenis, jeans y ¿cómo iba la canción? Es que Me enamoré precisamente de ti en un bazar. Me enamoré de precisamente es ti. eso, ¿no? Es lo que ¿Eh? venimos diciendo desde hace un chingo de tiempo. Como estos canijos ya poco a poco lo van a ir englobando dentro de otras actividades ilícitas para que todo suene a lo mismo, güey. O sea, espera, porque ves que ahí lo metieron descaradamente cannabis, güey. O sea, ya ni coma ni medias. Todo derechito para que no haya lugar a dudas. Me dice el apuntador que son de Jalisco los Link y que están avalados y todo, o sea, que son legales. Órale. Son de los Altos de Jalisco. Y están Entonces, avalados por la COFEPRIS. bueno, entonces los que agarraron en Tepito son chocolate, ¿no? No sé, yo tenía idea que había ese tipo de marcas que se hacen pasar como todo legal, le ponen los pictogramas y todo el desmadre, pero no están pagando el Es que por eso, por eso digo los chocolates, que son originales, pero no salen reportados. Ah, yo pensé que cigarros de chocolate, no, eso sí están No, prohibidos. Están prohibidos, güey. Están prohibidos. Artículo 16, fracción 6, güey. Si no son de tabaco, están prohibidos. No. Chocolate de naturaleza, chocolate. Truchos, dirían en Argentina. Pues ni tanto, porque al final de cuentas salen del mismo lugar que los originales. Ah, ya. Ni tanto. Que ves que, estas cosas salen hasta con el sellito y hay un cabrón con alcohol isopropílico borrándoles el sellito, ¿no? México mágico. Bueno, antes de pasar a otra nota, ¿qué es mejor? Que hagamos la nota de cómo La encuesta. desenganchar a los jóvenes o hacemos una encuesta. ¿Qué opinan? La encuesta de la CEP está, hijo, ¿no? Si ya cenaron, tómense un antiácido. Si no han cenado, no cenen aguacate, cabrón. Sí, ni huevo. Porque sí están pasadísimos de... Se las paso en el chat si quieres para que hagan la encuesta. Pásaselas en el chat, pero si quieres la pongo aquí. Sí, ponla, porfa. Para que la vean. Es más, la hacemos, son 5 preguntitas. Nos toca una por cada quien y 2 el chat. Prácticamente dicen, pues, a ver qué tan pendejo estás en el vapeo, ¿no? ¿Sabes qué tan tóxicos están? Empezar. A ver, profesor Lascano. Girafales. Maestro Lascano. No, Los maestro vapeadores Lascano. causan menos daño a la salud que los productos tradicionales de tabaco, como el cigarro. ¿Verdadero o falso? ¿Causan menos daño? Es verdadero. Pues dicen que es falso. ¿Cómo? Los compuestos chingón? presentes en los vapeadores como nicotina, formaldehído, propilenglicol, saborizantes y aromatizantes producen daños asociados a su combustión con alteración en la oxigenación, dermatitis, quemaduras y lesiones en boca y garganta. Ay, cabrón, con razón me sentí quemado el otro Pero día de además la el boca. formaldehído pues parece que es un ingrediente que está pegado en la etiqueta, ¿no? Yo Este creo es que va a un- ser, güey. Sustituyeron glicerina por formaldehído, cabrón. Este es un 100 mexicanos dijeron formato 4T, güey. Sí, no Producen daños asociados a su combustión, güey. Sí, es combustión. La tuviste mal, güey, nos decepcionas. Chingado. Siguiente ¿no? pregunta. Para Iván. ¿Vapear es un método efectivo para dejar de fumar? Falso. ¿Es falso? Sí, güey. Yo estoy hablando de ellos.
No, no, Yo sí no. quiero aprobar el No, examen, no, güey. tu opinión, tu opinión. Siempre vienes Pues- a cagar. Ya ves, por eso no quería meter a Iván, güey. Siempre estás Obviamente. muy graciosito, cabrón. ¿Tú crees que Verdadero, no es un güey. buen método para dejar de fumar? Obviamente que sí, güey. Ah, entonces es verdadero, ¿verdad? Pues no, güey, es falso. Las personas aumentan el número de inhalaciones para recibir la dosis de nicotina deseada. Por lo tanto, los fumadores de tabaco tradicional aumentan la frecuencia y la duración de las inhalaciones. Chinga, otra más que estaba mal, che. Vamos reprobando el examen. Ay, Oye, cabrón, trae hit. Oye, Yo y lo- las que siguen están tan pendejas que no tiene para dónde constarse. Hay unas que están bien. Siguiente pregunta, Pablo. ¿Los vapeadores no generan adicción o dependencia? A ver, ¿y qué Los contesta? vapeadores no generan adicción o dependencia, ¿verdadero o falso? ¿Tú? Contesta tú esa, a ver. Yo esta la contesté como falso porque sí pueden generar una adicción a la nicotina. Bueno, una dependencia. Es verdadero. No, los vapeadores no generan adicción. Ah, perdón, es verdadero, tienes razón. Esta sí la tuve correcta. No, pues ya me dijo que falso. No, sí era falso, pendejo. Existe evidencia de que estos productos generan dependencia rápidamente por su Por su sabor agradable y sí, la sí, baja sí. percepción de riesgo que produce. Sí, sí. Ajá, y el cigarro sabe bien rico también por eso. Sí, Con yo creo que- cápsulas. Y ahora sí, Toño. ¿Los vapeadores son productos auxiliares en el tratamiento del tabaquismo? verdadero. Pues no. ¡Oh! ¡Chinga! Ni En un una le inicio, digo. los vapeadores fueron desarrollados como auxiliares en el tratamiento del tabaquismo. Sin embargo, no hay evidencia documentada ni se ha demostrado científicamente Solamente 10,000 estudios. efectividad para dejar de fumar. ¿Cómo? Solamente 10,000 estudios. Yo no sé cuántos necesiten. Ajá, pero- también el cocaine vale verga también para estos Sí. güeyes. Los 10,000 estudios revisados. Sí. Última. ¿Los vapeadores producen daños únicamente a la garganta? Pues esa ni una ni otra, cabrón. Es que de entrada pues es falso lo que están diciendo, ¿no? De entrada es falso, pero también es verdadero porque... también es verdadero. Le voy a poner verdadero. Falso. Los daños asociados al vapeo con nicotina afectan principalmente el sistema cardiovascular, incrementan la presión arterial, la frecuencia cardíaca y pueden desencadenar un paro cardiorrespiratorio. Ah, sí, Ya. sí. Están hablando del tabaco aquí, ¿no? Sí, ya. Cambiaron de tema. Finalizar el test. Estás totalmente reprobado, cabrón. Recuerda. A ver. Si te drogas, te dañas. Órale. Esto viene de la CEP. Ciudad de México, de la CEP Ciudad de México. Hay que buscarlo en la Ciudad de México, en el Twitter o en el X y contestarle sus pendejadas. Uf, a ver. Ah, es que están cabrones. En este punto, por ejemplo, con el... Luego vas al tweet y tiene 2 likes. Déjalos así. Pues Sí, sí. sí, sí, es mejor dejarlos así que darles. O sea, O sea, sí comentar donde haya más vistas y interacciones y todo. Para así dejarles el. Pero un pendejo que no tiene ni likes ni nada, sí déjalo, güey. es que, Toño, ¿a qué te gastas? No, y le das más visibilidad así, comentándoles. Pues, Bueno, aunque por una parte sí tiene su parte de satisfacción porque dejas en la exponencia la Pero ¿con ridiculez quién si nadie del los gobierno. ve? Pero ¿con quién si nadie los ve? No, no, bueno, cuando vienen de entes gubernamentales sí tienen muchas más vistas, ahí sí. Pero luego hay unos pinches... A ver, medios como este de Enfoque. ¿Qué investigaste de eso, Toño?
Pues nada, pues, ¿Mara qué? Mara Rivera. Ya la ¿De estaba Enfoque buscando Noticias? la estaba buscando en ¿Ves que Twitter. ves que dijo que era de la UNAM? Sí, Bueno, eso entendí. sí, la estoy buscando acá en. Se desempeña como reportera especializada en economía y finanzas. Sí, No, qué pues, chinga. la sacaron de su área, güey. No le estudió el perfil que la persona que plantó la pregunta. ¿Cómo se llama el medio? Ya ni me acuerdo. Enfoque. Enfoque, ¿verdad? Vamos a buscarlo aquí. Enfoque Noticias. Uy, aparte parece totalmente una bruja. Claridad de información. Son pues sí. Madre Yo mía. creo que es una pregunta que les surgió orgánicamente al medio, güey. No creo que haya sido plantada por nadie. Pues no la Como, sacaron se ve que no la sacaron ni en el medio, ¿eh? Estoy viendo aquí. A ver, hace 4 horas, a ver, vamos a ver. Alicia Salgado. debe ser uno de estos medios que reciben su chayotito para aplaudirles, ¿no? Bueno, ¿qué opinas del tío Richie que demandó a los periodistas? Eso estaba pensando antes de entrar. ¿No podrá demandar también al gobierno? Quizás no él, pero sí PMI o British Petroleum. El tío Richie está demandando a 8 chayotubers, seguramente ya muchos de ustedes lo vieron, por un daño patrimonial que le causaron a Banco Azteca por andar difundiendo, Información básicamente, falsa. que estaba en quiebra. La noticia que ellos empezaron a difundir, que fue una campaña, y yo recuerdo muy bien en su época, que creo que fue finales de 2023, armaron una campañita con el Jesús Ramírez Cuevas, el bañagatos le dicen, o el viudo de Monsiváis también le dicen así. Fue una campaña que estaban diciendo que TV Azteca se iba a la quiebra. Entonces Banco Electra. lo que él argumenta, ¿qué? No, Electra. Banco Azteca. Banco Azteca. Banco Azteca, ¿qué dije? TV Azteca, ¿no? ¿Dije TV? Bueno, Banco Azteca. Bueno, eso es lo mismo. No, porque es un daño específicamente contra Banco Azteca, ni contra TV Azteca, ni contra Electra, ni nada, es contra Banco Azteca. O sea, el daño se lo causaron a Banco Azteca y es Banco Azteca quien los está demandando. Sí, acuérdese que decía que tenían que retirar los fondos porque estaba en la quiebra. Entonces, que esa difundir que estaba en la quiebra les ocasionó cierres de cuentas, pérdida de clientes, mucho daño patrimonial. Entonces, pues que los demanda, cabrón. Pero también la titina esta, la Vitola, o como le quieran llamar, salió a defendernos, güey, que dónde quedó la libertad de expresión. No, güey, una cosa es que tú opinas que el tío Richie es un pendejo, y ya, es tu opinión, y otra cosa es que se orquesta una campaña para informarle a la gente que está valiendo verga un banco, ¿no? Claro. No tiene nada que ver con la libertad de expresión, eso, güey. Pero sí les puso una buena rastriza al tío Richie. Pero ahorita trae una campaña con que un boicot contra las empresas de Ricardo Salinas Pliego para hacer patria, haz patria y boicotea Total Play, Banco Azteca, Electra, todo, ¿no? ¿Y dónde van a comprar sus itálicas, güey? Bueno, Y ¿viste? aquí en Valles está súper requerido el Banco Azteca, el Electra, súper requerido. Pero ves que a un chavito que se tatuó itálica aquí en el brazo le iban a hacer embajador de la marca, güey. Eso pasó en el vapeo, ¿no? También.
¿Con qué marca? No sé, me suena. ¿Con Bullwhip? No, no es cierto. No sé. Me acuerdo haber escuchado, o sea, me acuerdo que Javier sí trae, pero su marca, trae tatuada su marca aquí. Pero según yo alguna vez oí de eso. Pero bueno, van a tener que ir a comprar todo a Coppel ahora, ¿no? Otros pinches neoliberales, güey. Y metidos con los narcos aparte. Entonces, lo que está cabrón de la demanda es que también los demandó en Estados Unidos, cabrón. Entonces van a tener que invertirle su lanita en juicios, güey. Y si les gana, pues van a tener que pagarle. Entonces eso se llama triangulación de recursos públicos. El gobierno le paga el chayote a estos güeyes y el chayote se va para el tío Richie, cabrón. Y todo legal, ¿eh? Pero también se especulaba por ahí que no tenían ni dónde caerse, que cómo iban a pagar el Pues no, esos güeyes seguramente proceso. sacaron los 3 pesos que les dieron, güey. Sí, incluso había memes que decían, es que a mí me lo dijeron, que dijera. ¿A poco sí? Es que según leí alguien le comentó a él que debería de demandar al bañagatos al Ramírez Cuevas, y le dijo que todo a su tiempo, o sea que también va a ir sobre él. Pero pues, imagínate, si una vez sacan con que esa información se las dio el gobierno, ahí los van a ensartar, ¿no? Pero bueno, no sé, estas cosas son largas y ya estaremos viendo más noticias de eso. Pero lo que me refería yo es por qué no hace algo así British American Tobacco, PMI, güey, con respecto a las mentiras causando daños patrimoniales a sus empresas, las mentiras que vienen del gobierno. Podrían seguir el ejemplo, ¿no? ¿Crees que prospere? ¿Por qué no? ¿Tú crees que le esté causando un daño patrimonial a estas empresas? Por supuesto que sí. Pues ahí está, ¿por qué no va a proceder? Por supuesto que sí. Ya ahí se tendrían que mostrar las pruebas de todo lo que han dicho. ¿Y por qué es mentira? Hay pruebas. Lo que pasa es que ahora madre mía. Y es que estaba leyendo porque mucha gente cree que estos asuntos no proceden porque eso de la difamación y la mamada es para... Sí proceden, güey, que incluso leí que había una jurisprudencia que ya cataloga un dolo o en el menor de los casos una negligencia, porque la información está ahí y ellos pudiendo encontrarla para verificar lo que estaban a punto de publicar, no lo hicieron. O sea, por ejemplo, igual podríamos demandar al gobierno nosotros, como usuarios. No, porque a ti no te ha causado daño patrimonial, por eso mencionaba yo a PMI o a BAT. Ni tampoco podrían los empresarios porque están en un entorno ilegal. El problema de sugerir que demanden al gobierno, lo que pasaría es que les van a pagar una lana y esa lana, ¿quién la paga, güey? Los impuestos. Por eso me parece una jugada muy buena del Salinas Pliego, porque se va sobre particulares, güey, no se está yendo sobre el gobierno. Claro, que mucho de ese dinero, el dinero de esos güeyes viene del gobierno, ¿no? Finalmente, güey. Oye, oye, que se va a lanzar como presidente, que quiere lanzarse. Yo digo que sí, güey, no sé. Él ha dicho que no. No ha dicho que no, tampoco ha dicho que sí. No, tampoco ha dicho que sí, pero... Yo digo que sí se ha estado construyendo esa figurita para tener nuestro Donald Trump del bienestar, güey. Ahora sí ya sería el tío Richie.
No, es que ¿cómo decíamos en los 2000 cuando algo era chafa? Ah, cabrón. Que era región 4, ¿no? Ah, Ahora es el bienestar, cabrón. Pues ahora región 4T, güey. Sí, no, es que lo que pasa es que en región 4 ya nadie te va a entender eso, güey. Dile eso a un generación Z, güey. ¿De qué chingados estás hablando, güey? Entonces, como ves, pasamos a la nota de TN, la de cómo prevenir el consumo de vapeadores en los adolescentes. Ese es de Argentina, ¿no? No, este es un doctor del Centro Médico ABC en México. Ah, A pues ver. al rato es de un medio argentino. Ah, sí, es un medio argentino, eso sí. a ver, ponla. Ahí voy. No la he resumido ni nada, pero se puede pasar rápidamente. ¿Ya? Dice que el título es como lo leí, ¿no? Cómo prevenir el consumo de vapeadores en los adolescentes. Señala que a pesar de su popularidad, no son una alternativa segura al cigarrillo tradicional. Contienen nicotina y otras sustancias que pueden generar adicción y daños a largo plazo. Dice que los vapes, está más redactado. Los cigarrillos electrónicos y vapeadores ganan popularidad, especialmente entre los jóvenes, pero su uso conlleva riesgos para la salud, según el doctor José Padua García, neumólogo del Centro ABC de México. Estos dispositivos pueden causar adicción similar al cigarrillo convencional desde primera o segunda ingesta. ¿Cómo es esto de la ingesta? Pues dos veces que lo uses, güey. Pero una ingesta no es algo que tragas. No, ingesta, que lo consumes. Bueno. Aunque algunas marcas afirman que sus productos tienen baja o nula cantidad de nicotina, la realidad es que la contienen, junto con otros productos químicos que pueden ser perjudiciales. De hecho, los vapeadores Pero no dicen cuáles, ¿verdad? No, incluyen sustancias carcinogénicas. Pero no dicen cuáles ni cuánto. No. Lo que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer, otros. ¿Por qué el vapeo no es una alternativa? Los especialistas destacan que los cigarrillos electrónicos no forman parte de los tratamientos médicos para dejar de fumar. O sea, nada más los tratamientos médicos sí sirven. Exacto. Mientras sea farma, sirve. El 5% y 4% de efectividad sí sirven. Sí. De hecho, pueden llevar a una adicción dual, es decir, el consumo tanto de vapeadores como de cigarrillos tradicionales. Los padres se enfrentan al desafío de evitar que sus hijos comiencen a vapear o ayudarlos a dejarlo si han desarrollado una dependencia. Fíjate que incluso ahí yo no estuve muy de acuerdo en Cochrane de sacar ese estudio de cómo dejar de vapear o los métodos para dejar de vapear, aunque a mí se me hizo un poco, ¿por qué tendría yo que querer dejar de vapear? O sea, ¿por qué a ver, yo vuelvo a preguntar, si los vuelvo a preguntar a ustedes, chicos, o sea, no se trata, y lo que se los puse en un tuit para los españoles, dice, no se trata de evitar la muerte, o sea, no se supone que el médico se trata de evitar la muerte. O sea, ¿qué pasa si consumes algo que no te causa muerte? O sea, como, no sé, evitar, puedes dar tu opinión, por ejemplo, para el consumo de Coca-Cola o no sé, que a lo mejor después de muchos años te causa la muerte probablemente. No te la voy a girar, Toño. ¿No estás cambiando una dependencia por otra dependencia? Pues no. O sea, porque estás cambiando una adicción por una dependencia. La adicción sí, porque la adicción te puede llevar a la muerte casi segura, 1 de cada 2. Me estás diciendo que el fumar es una adicción y no una dependencia. Una dependencia. La dependencia es la misma, la nicotina. No, a la nicotina, pero en sí el tabaco sí genera una adicción. Por eso, pues no estás cambiando nada, estás teniendo la misma dependencia, es lo que es la respuesta que buscaba Iván. Exacto. No estás cambiando una por otra, estás manteniendo tu dependencia, pero reduciendo el daño. No, ahí te va, pero te va el rollo. No, la respuesta correcta es la que nos la acaba de dar. Acabas de ver tú, Luis, un documental de 60 minutos donde te hablan de que las tabacaleras estaban ingresando potenciadores de la adicción, o sea, que es otro tema interesante. O sea, entonces,
esos potenciadores te llevan a hacer un consumo mucho más agresivo del cigarro y cada vez ir subiendo más el consumo del cigarro. En el cambio, y otra cosa, el cigarro mata a 1 de cada 2 personas. Y a la fecha, en 22 años de uso, el vapeo no ha matado, con nicotina, no ha matado a nadie. Sí, pero te lo acaba de decir totalmente Luis, te lo acaba de decir bien. Perfectamente. No, es que te dicen, cambiaste un vicio por otro. Sí, no. No, porque tú lo que buscas es la misma sustancia, ¿no? No, exacto. bueno, sí, pero acuérdate que el cigarro tiene otras sustancias que crean más, ahí crean adicción. Mira, es que a ver, la diferencia. Sí, pero ya estás como los antis. Ahora estás atacando a uno, pero realmente el fondo es que has cambiado uno por otro. No, estoy de acuerdo, pero te va en este rollo. La adicción, la diferencia entre adicción y dependencia es que la adicción es cuando tú consumes un producto, sabes que te hace daño y lo sigues consumiendo. En el caso del vapeo, pues a la fecha no se ha demostrado que cause algún daño, al menos a corto o mediano plazo, a 22 años de ahí superación. No concuerdo mucho. A ver si yo no estoy bien. Yo creo que una adicción es aquella que modifica tu hábito de vida. No. Y una dependencia es algo que necesitas para seguir con tu vida. No. Es que una adicción es algo que, sabiendo tú que te genera un daño, lo sigues consumiendo. Ese es el punto más duro de la adicción. O sea, por ejemplo, las drogas duras, o sea, que sabes. Yo me acuerdo que lo que decía Eddie sobre las adicciones es aquel que modifica o cambia o te afecta en tu vida diaria y social y familiar. Esa es una parte. No te afecta en ese sentido. ¿No te afecta el cigarro? ¿En tu vida diaria, en tu vida social? No dejas de trabajar por fumar. Pero ¿cómo se te dejan de acercar las personas, por ejemplo? ¿O tu familia? Eso por mamones, güey, pues que no se me acerquen y ya. Sí, pero raramente se llega a delinquir por conseguir una cajetilla de cigarros. Sí, pero te genera la muerte, güey. Te puede generar la muerte Es que también el vapeador, si te explota en la jeta, te puede generar la muerte. Ah, no, pues sí, claro. Sí, tú imagínate. Sí debe haber quien es adicto al volante. Tú imagínate que yo estoy bien pendejo y meto mi pila al monedero con todas las monedas. ¿Qué va a pasar? Pues eres un Ramón cualquiera. Irresponsable. Voy a salir ella más y el vapeo me mató, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, sigo con la nota, a ver si no nos vamos a... Bueno, dice, escuchar sin juzgar, brindar información clara, buscar apoyo profesional, ofrecer alternativas saludables, sustancias presentes. Aquí las cuenta. Acroleína, formaldehído, diacetilo, propilglicol y glicerina vegetal. El vapeo no es inofensivo y su uso continuado puede generar serios problemas de salud. Para prevenir sus efectos es fundamental concientizar sobre sus riesgos y brindar apoyo a quienes desean dejarlo. Es que después de tantos años, Iván, seguimos con la palabra clave que estos güeyes, puede. Sí, mira, y esta es la parte importante. La mejor opción es consultar a un profesional de la salud. Pues si es como este güey que no sabe ni madres, pues te imagínate. Pero a ver, estamos viendo que la mayoría de batas blancas están vendidos, güey. Entonces, si tú consultas a un profesional, ¿qué te va a contar? Aunque, sí, pero aunque fíjate yo para discutirte... No da ni un solo dato, man, o sea, ni un solo, nada, ni un estudio. Es que mira, te dicen que contiene ¿qué? Déjame subirle. Diacetil. Acreloína. Formaldehído. No. Y si tú buscas dónde encuentras los formaldehídos, vas a encontrar que en las frutas, en las verduras, en las carnes, en los pescados, en la madera, en la leche, en los tamalitos. En la madera. No, pero la madera no te la comes. No. En los tamalitos, güey. Simplemente el hecho de que tú tengas, por ejemplo, todos los muebles, la mayoría de los muebles están hechos con aglomerado. ¿Y que lo está respirando? Y que lo está respirando, sí, porque, por ejemplo, se rompe un mueble de aglomerado y lo sigues usando en tu casa y está roto. Y vienen todos los pegamentos, el formaldehído, por ejemplo. ¿Y si está polillado? O sea, por ejemplo, si tú tienes un mueble que esté roto en tu casa y esté expuesto, o sea, que tengas pedazos del Macopan o del MDF,
y estés expuesto, estás consumiendo Pero formaldehído. por esa misma regla, las carnitas asadas a leña, güey, también son malas. Sí, ahora las acroleínas son por parte de la combustión. Muy complicado que las consumas en el vapeo porque no hay combustión. Bueno, el punto es que en sí el artículo es algo moralista, y totalmente sacado de onda. El diacetilo, pues ya saben que no. Yo para romper un poco y para llevar la contra, no creo que sea tan malo que exista alternativas para dejar de vapear. Ojo, a ver. O sea, porque en muchos de los casos hay muchos que defienden que esto es un medio para dejar de fumar, ¿no? Entonces, primero dejas el tabaco con el vapeo y posteriormente dejas el vapeo. Sí, pues ahí está Robert Ríos. Bueno, sí, digo, comento. O sea, yo que quiero ser serio. O sea, pero realmente es eso. Digo, ahora, la pregunta es la misma que te hice la otra vez. ¿Y por qué no dejas de vapear? Me vas a decir, porque no quiero. Y eso no sería la excusa fácil. Así como decíamos, ¿por qué no dejas de fumar? Porque no quiero. Cuando yo quiero, lo dejo. Sí, podría ser. Digo, estoy posicionado a otro lado, ¿eh? Esto no significa que Sí, te entiendo. O sea, estás queriendo crear polémica. Está bien, o sea, digo, sí, o sea, que quiere dejar de, pero porque tú quieras dejarlo. O sea, ¿por qué te va a tener alguien que obligar? Esa es mi pregunta. O sea, si estás generándote un daño muchísimo menor con el tabaco. Sí, lo que pasa es que, contestando, bueno, entonces vamos a ponerla fácil, entonces vamos a aplaudir la prohibición porque nosotros ya logramos dejar de fumar. Una prohibición nos va a orillar a dejar de vapear también, güey. Es buena para nuestra salud, güey. Claro. Eso dijo Robert Ríos. Ay, no, perdón. No. Yo sí creo y estoy convencido que habemos personas que necesitamos de la nicotina para funcionar mejor. Eso es lo que iba a decir. Ese es mi caso. A mí me encantaría poder tener los conocimientos técnicos para hacer un estudio. Yo no los tengo, yo soy arquitecto, no tengo nada que ver con eso. Y quien los tenga, ojalá pudiera tener los recursos para saber eso, pero yo estoy convencido de que por naturaleza, nuestra naturaleza genética, a la gente que fumamos nos obligó a buscar la nicotina. Claro. Fumamos y muchos años. No fumamos porque se nos ocurrió, porque nos juntamos con las malas personas. Oye, no. Y hablando de esto... Pero espera, Toño, voy a sumar lo de Luis. Y no fumamos 2 días, fumamos una cantidad de años bastante considerable, yo casi 30. Sí, o sea, entre 25 y 30. Y también creo que si tú llevas una vida acostumbrada al uso de la nicotina, ya no. Dejarla te puede resultar peor que seguirla consumiendo. Ahora, creo, pero no hay una manera, porque no hay un estudio científico y no hay quien le interese saberlo para que financie un estudio así. Pero es que es eso. Dicen, bueno, ahí va. Si bien por un lado yo hacía la contra de que dices, bueno, y no es lo mismo, pero ¿y por qué voy a dejar el vapeo teniendo que regresar al método Pharma? Es correcto. Ahora, porque es negocio para ellos, güey. Ahora, voy a mi punto. Yo en mi caso, yo disfruto mucho de los sabores, pero sé que necesito la nicotina. Mira, vamos a quitarnos una duda bien grande y pronto lo vamos a hacer, incluso solicitaría ayuda de todos ustedes cuando llegue a salir. Se va a empezar a hacer una encuesta precisamente para ver cómo ustedes en lo personal, no solamente como usuarios, sino la percepción que tiene la gente que no vapea ni no fuma, o la gente que fuma, qué percepción tiene sobre el vapeo. Eso se va a empezar a hacer una encuesta a nivel nacional. La idea es hacerla extendida para los usuarios, saber, por ejemplo, como la que se hizo en Reino Unido, de saber qué percepción sobre tu propia salud tienes antes de que empezaras a vapear y después de que empezaste a vapear después de dejar del cigarro. Y eso va a ser bien importante, como, aunque no concluyente, pero va a ser un punto muy interesante para que la gente considere utilizar métodos alternativos para dejar de fumar, ¿no? O sea, de consumo de nicotina, ¿no? Menos dañinos.
Y para los que no, pues o sea, los que quieran seguir fumando, pues seguirán fumando. O sea, nadie está hablando de obligar a nadie, ¿no? Pero va a estar interesante esa encuesta. Pronto va a estar, ¿eh? Esperemos que nos apoyen a divulgarla y que se tengan miles y miles de respuestas, ¿no? Para poder tener un método de defensa como usuarios. A mí lo que me llama mucho la atención es por qué los neumólogos siempre están en contra de esto cuando ellos deben atender cientos de miles de casos cientos de miles de casos de personas afectadas Con el por cigarro. los pulmones, que es su especialidad, por fumar, cabrón. Sí. ¿Por qué yo no he encontrado un solo neumólogo que diga, ¿sabes qué? Sí, mejor vapea, cabrón? Sí hay, por ejemplo, en Argentina yo he escuchado varios, incluso tenía amigas que me decían que sus neumólogos les habían dicho, mira, con que hayas dejado de fumar, como haya sido, síguele. O sea, pero en México muy complicado. O sea, la verdad es que en México, o sea, mira, el problema es que no te dan datos de nada. O sea, aquí no dan estudios. O sea, hay un estudio que dice, no hay pruebas que no conozco, entonces no hay pruebas porque yo no las conozco. Entonces, tienen tales sustancias que no sé dónde digan eso que están comentando ahí. Tanto del diacetilo sabemos que ya no existen los líquidos de 2000, creo que 16 o 17 que se quitaron. Los formaldehídos sabemos cómo se generan, las acroleínas sabemos cómo se generan. O sea, ¿de dónde sacan los datos, cabrón? Esa es mi pregunta, güey. ¿De dónde sacan esos datos? Y sobre todo las cantidades. O sea, ¿por qué no comparas con el tabaco? ¿Cuánto de diferencia de acroleínas hay? De acetil son 500 veces más de acetil en el tabaco que en el vapeo. O sea, ¿por qué no sacan esos datos, esas comparativas? Bueno, según tu amiga esa Mara Rivera, el 90% menos. Ah, sí, 90% menos. En un producto, pero nada más en un producto, güey. El del doctor Símil, como dije. El doctor Símil nada más, güey, es el que saca eso, sí, esa cifra, güey. ¿Qué más, Iván? Bueno, vamos a una nota de Ensenada al momento, donde lleva por titular: ventas ilegales de vapeadores en Estados Unidos alcanzan menos de 2.400 millones de dólares en 2024. Bueno, como decía, en el 2024 las ventas de vapeadores desechables no autorizados y con sabores en Estados Unidos alcanzaron aproximadamente 2.400 millones de dólares, representando esto el 35% de las ventas de vapeadores en puntos de venta como tiendas de conveniencia y supermercado. Esta cifra muestra una disminución respecto a los 3.200 millones de dólares en 2023 y 2.800 en el 2022. Según datos de la firma de investigación de mercado Circana, la FDA ha aprobado únicamente 34 productos de vapeo con sabor a tabaco o mentol. Ya sabemos de quiénes son, ¿no? De American Tobacco, Altria, etc. A pesar de que los esfuerzos de la FDA por controlar las ventas ilegales, en el 2024 se rastrearon alrededor de 11.000 productos de cigarrillos electrónicos desechables con sabores no autorizados en el mercado, provenientes de cientos de marcas en el mercado negro, en el mercado total de vapeadores, incluyendo productos autorizados y no desechables. Se valoró en 6.800 millones de dólares en el 2024, aunque marcas como Escobar, El Bar vieron una disminución en sus ventas, tras las restricciones de importación por parte de la FDA en 2023. Otras marcas ocupando su lugar. Altria se reportó un crecimiento del 30% en el mercado de vapeo en Estados Unidos en el 2024, impulsando completamente por productos ilícitos. Entonces, lo que dice a grandes rasgos la nota. Pues eso pasa cuando metes ese tipo de restricciones y prohibiciones, ¿no? Cuando la gente quiere algo, no se lo pidas, mejor regúlaselo. Sí, claro, directamente. Pero ¿cómo hacen mención? O sea, la traen de lleno con Esco y con El Bar. Lo que pasa es que fueron las marcas más
más reconocidas, ¿no? Más buscadas en esa época, pero pues ya ahorita seguramente ya hay otras marcas y las van a meter a la lista y van a hacer nuevas marcas, ¿no? Porque Es que prácticamente todo el mercado de Latinoamérica de USA es ilícito porque únicamente están aprobados desechables de Altria, como dice, de BAT y de esta gente que son desechables y con sabor a tabaco mentol. pues lo que me llama la atención es que según la nota dice que el 35% de las se lo llevan esos productos, ¿no? ¿Esto? Sí, pues son 34 33 PMTAs, ¿no? Sí, por eso, pues me llama la atención que el otro 35% lo está ganando esos productos. Yo lo dudo. O no entendí bien este número que viene. El 35% de venta. Las ventas de los autorizados generan 2.400 millones en el 2024. O el 30, bueno, es que es 200, o sea, 200. 2.400 o el 35% del mercado de cigarrillos electrónicos de punto de venta. Por eso quiere decir que el 65% sí son lícitos. Exacto, porque el 35% representa los 2.400 millones de dólares. No creo, yo no creo que el 75% sea Sí, lícito. yo creo que la inmensa mayoría vapea Escobars y Elf Bars, güey. U otras Sí, marcas de sabores, güey. No creo que estén vapeando el Views de tabaco o el ¿cuál otro hay? El enjoy de Enjoy. tabaco. De mentol. Enjoy. ¿Mentol sí se lo autorizaron? Ya ni me acuerdo. Ya me confundí. ¿De cuál qué? No, ¿El mentol está no, autorizado o es puro tabaco? No, no es puro tabaco. tabaco y mentol, sí. No, acuérdate que estaban con el Instituto para la disparidad racial porque estaban abusando de los de color, la comunidad de color. De los negros, así dilo, güey. Los Es que afrodescendientes. afrodescendientes, déjalo ahí, afroamericanos, güey. Es que está cabrón. Y dice aún que han aumentado el 30%, o sea, han subido el mercado. Por eso a mí no me suena que el 65% lo estén No, vendiendo esos 34 No, productos que no, mencioné. ni a chochos, man, ni a chochos. Más bien está al revés. Ellos tienen como el 35% del mercado. No, mucho menos, hasta Con menos. el 15 llegan. Digo, eso poniéndolo al revés de como lo dicen. Bueno, y en Paraguay agarraron a dos chavitos, ¿no? En lancha, pasando. Ah, ¿fue en lancha? Pues cruzaban el río por el puente internacional. O sea, a un costado del puente internacional. ¿Y qué, no tienen puentes o cómo? ¿Tienen que cruzar en pangas? En Chalán, en Chalán. Pues son ilegales, güey. Pero, a ver. También me llamó la atención porque dices, bueno, son paraguayos, pero, a ver, en Paraguay es legal, Hasta ahorita ¿no? sí, ¿no? Entonces, comercio ilegal, bueno, sí, son ilegales en cuanto que están pasando de Paraguay a Brasil, por el río Paraná, o algo así se llama. Esa es una pick-up pointer, ¿no? ¿Qué lancha? Un asadeiro, güey. Estaban o sea, pasaron la lancha, se pusieron en la orilla y tenían un asadeiro cargándola. Así como que fue el decomiso del siglo, no fue, ¿verdad? 1200. Son los que tiene Toño en su modelo de emergencia. Dime qué hay. Hablando de la semana pasada, son 2 pacas de kilo, güey. A través del río Paraná, sí. Sí, dice eso. Sí, 2 pacas de kilo, güey. No mames, de plano ya como contrabando y traición este pedo. Sí. O sea, no dice lancha, pero en una embarcación. Es que ahí se llama Sabeiro, pero aquí se llama pick-up pointer, güey. No, creo que es Sabeiro también, güey. Chécale. No. Sí, Bueno, güey. yo me acuerdo que era la pick-up pointer. Es que hubo... Sí, una Sabeiro aquí también yo la oí. De la Volkswagen.
Bueno, es que la hacen en Brasil, ¿no? Esa. Sí. Pues la mitad de los Volkswagen que tenemos aquí, como el Derry, es brasileiro, güey. Teniendo a Puebla. Sí, sí se llama Sabeiro. Pero no se llamaba antes Pointer. Creo que sí. Pero Parece a la que era la Pointer. sí, había una. 340,000 pesos cuesta A la verga, ¿qué hace? las taquitas de Volkswagen esta. ¿Qué hace esa estaquita, güey? Si ni carga puede. Pues carga cigarros electrónicos, güey. Bueno, sí. Sí. Mucho carro para 2 pacas de kilo, ¿no? Sí, no mames. Está cabrón ese. Sabeiro por 3, dice Que ya TH. salgan noticias como si hubieran agarrado al Chapo Guzmán, cabrón. Pues está igual que la de la semana pasada que vimos del tipo este de la capo, güey. Bueno, pues ese güey hasta con arma lo agarraron. Ah, no, pero ahí no, ¿verdad? No lo habían agarrado con arma. Se estaba No. regenerando y estaba vendiendo vapeadores, no cargaba arma, güey. Pero ya Estaba tiene registro. totalmente reinsertado en la sociedad y salen con su mamada, güey. Sí, pero ya estaba registrado. Reincidente. Bueno, yo voy con mis noticias de países que a nadie le importan ni nadie sabe dónde está. El Sale, Instituto de Tabaco de Filipinas, una asociación comercial, apoya una propuesta fiscal que reemplazará el aumento anual del 5% de los impuestos especiales sobre el tabaco y el vapeo, por un aumento escalonado. Según los medios de comunicación, entendemos que se trata de un proyecto de ley de la Cámara de Representantes 11.360, que tiene como objetivo racionalizar las tasas de impuestos especiales sobre los productos de tabaco y vapeo. El proyecto de ley impone aumentos de impuestos estructurados, un aumento del 2% cada año par a partir del 2026 y un aumento del 4% cada año impar a partir del 2027. Y los aumentos continuarán hasta el 2035. El objetivo es frenar las pérdidas de ingresos derivadas del comercio ilícito. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley en la tercera y última lectura a principios de febrero. Entendemos que el Senado tendría que aprobar el proyecto de ley a continuación. Pues esto no está tan mal, Toño, ¿o sí? ¿Dónde es eso? Filipinas. Ah, ¿O tú la ves mal? no. Digo, a ver, si de repente se ve medio pasado de lanza, porque ves que está hablando 2% cada año. O sea, esto es lo que yo no entiendo. 2% cada año par y 4% cada año impar. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Por qué el 2% cada año par y el 4% impar? No, pues por darle un formato, pero pues, como dices tú, o sea, bueno, al menos va a estar legal, ¿no? Y sobre todo que en Filipinas hicieron el cambio brutal de haber prohibido a regular. Y eso ya es una ganancia enorme. Bueno, y se acuerdan que veníamos diciendo lo de los desechables, ¿no? De que Bélgica fue el primero, Francia fue el segundo, Bulgaria se está sumando como el tercero, pero ahora que queden, Alemania. Y es que la Sociedad Alemana de Neumología y Medicina Respiratoria, DGP por sus siglas, insta al gobierno entrante a seguir el ejemplo de Francia e implementar una prohibición inmediata de los cigarrillos electrónicos desechables, ya que considera que estos productos representan un riesgo significativo para la salud pública, en particular para adolescentes y adultos jóvenes. También advierte que los sabores son atractivos, especialmente para los jóvenes, y aumentarán el potencial de adicción. Esta asociación es la asociación médica más grande y antigua de enfermedades pulmonares y respiratorias en el mundo de habla alemana, y sus declaraciones y recomendaciones pueden tener una influencia significativa en las decisiones de política de salud. Pero esto se suma a lo que veníamos diciendo, Toño.
¿Cómo lo catalogué yo? ¿Fronteras amigas? ¿O cómo lo Sí, dije? sí, sí. O sea, la idea es que yo no pueda cruzar ahora sí la frontera para traerme ningún producto de tu país al mío. Sí, claro. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Pues va a pasar lo que ha pasado en cualquier lado que prohíben, Iván. O sea, todo lo que prohíben, acuérdate, a final de cuentas, sigue habiendo un mercado negro. O sea, Sí, pero aquí no lo está magnificando. O sea, una cosa es a nivel país y otra es a nivel comunidad europea. O sea, la cosa suena mucho más grande. sí, Y no, no. estamos viendo marcas como Bang y estas marcas nuevas que están apostando en el mercado. Pero mira, es que ahí el problema es que incluso yo he visto muchos españoles, por ejemplo, te ha tocado a ti verlo en los grupos de España, que están muy de acuerdo en las prohibiciones a desechables. O sea, yo pienso que no debe de haber prohibiciones. El vapeo desechable es funcional para determinados casos, güey. O A sea, ver, cuando en esa... empieza, o sea, En, no puedes prohibir eso, o sea, pero bueno, o en- sea, son estrategias squads que están haciendo. en esa parte estoy entre sí y no. A ver, por una parte tengo muy claro que el problema no es el producto y tengo muy claro que el producto funciona, pero también tengo muy claro que el problema es la comercialización y manejo del producto como tal, ¿no? Sí, pero tienes que meter reglas estrictas, pero no prohibirlo. O sea, en reglas estrictas me refiero yo, tienes que ir creando el hábito de cambiar a los rellenables y recargables, pero tiene que ser una estrategia de cambio, no la prohibición. O sea, yo más que nada, yo siempre he pensado lo mismo. El más afectado con este tipo de producto son las tabacaleras. Y quitando los productos de desechables, les vas a abrir las puertas a las tabacaleras en todos los países. O sea, a final de cuentas, es lo Y, que yo les expliqué el otro día a los de España, pero así como que me tiraron a loco, pero es así. O sea, yo así lo veo muy claro, porque es una estrategia a nivel mundial que están queriendo prohibir el desechable. Y va a traer a las tabacaleras de nuevo al mercado, porque es su principal competidor, son las tabacaleras, así directo. Nosotros traemos una propuesta de regulación, obviamente, donde hubiera un IEPS al desechable, donde ese dinero tendría que ser destinado para el El reciclaje. reciclaje, claro. Pero Ándale. mejor nos lo prohibieron. Sí, no, incluso era esa cuenta que también dijimos, o sea, ir haciendo que la gente migrara poco a poco a sistemas rellenables y recargables. Lo que hicieron en Reino Unido, lo expuso el Royal College, o sea, se tienen que hacer una regulación específica para que la gente empiece a migrar a métodos alternativos rellenables y recargables y que no sean tan atractivos a los menores. Yo estoy de acuerdo, o sea, está bien, pero tiene que ser una regulación, no una prohibición. O sea, te pongo un ejemplo, el hecho de lo que habíamos dicho o propuesto Luis, que habíamos platicado alguna vez, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer el famoso cambio, ¿no? Tú me traes tu equipo desechable y yo te doy un recargable rellenable y vamos haciendo la migración poco a poco. Y acostumbrando a la persona a cambiar sus resistencias, un poquito, a involucrarse un poquito más en el vapeo, ¿no? Nada más, pero hay que hacerlo poco a poco, o sea, es un cambio. Regulando, podrías en tu regulación exigirle al productor de desechable que tenga que incluir algún tipo de información para que el usuario tenga el conocimiento de que existen los rellenables. Por ejemplo, se me ocurre ahorita de rebote, ¿no? Sí, claro, sí. O sí, está perfecto. O por ejemplo, lo que hemos algún día platicado, que el volumen del vaporizador del desechable sea más grande para que tenga un menos, o sea, de que, por ejemplo, como el Views, ¿cómo se llama? Views Go, de 3,000 caladas, o 2,000 caladas, o no sé, 700 caladas, pues esos no deberían ni existir, porque son productos que los vas a ocupar 2 días y los tiras, ¿no? En cambio, un vaporizador, se los pongo así, miren, aquí compré este sabor siempre lo voy a usar en desechable por el sabor que es el de uva. Y la uva para mí me friega los tanques, entonces no voy a fregar un tanque para tenerlo de uva, porque pues no acostumbro, ¿no? Entonces, pues este es desechable, 30,000 hits, por ejemplo.
Bueno, Vamos con, ni te duran los 30,000 hits, pero bueno, vamos a poner que son 30,000 vamos con hits. una medianamente positiva. Panamá. Ahora sí sabemos dónde está Panamá, ¿no? Sí, claro. Bueno, MINSA ha regulado la venta y uso y publicidad de productos de vapeo, productos de tabaco calentado y bolsas de nicotina mediante la resolución 14.6 del 31 de enero del 2025, publicada el 13 de enero del 2025. La resolución prohíbe la venta a menores de edad, cualquier forma de promoción y uso de estos productos en oficinas públicas y privadas, transporte y espacios públicos, cerrados como restaurantes, bares, hoteles y lugares de trabajo, así como áreas deportivas, edificios residenciales e instituciones educativas y de salud. La resolución entrará en vigor en 6 meses, 31 de julio del 2025. ¿Esa es positiva? No. ¿Equipararlo Sí. al cigarro o cómo? ¿Sí? No, ¿Cómo hace? ha regulado la venta y uso. No, pero es una cosa pero es una mala regulación. O sea, a ver, ¿por qué no volvemos a lo mismo? ¿Por qué no deja que las oficinas privadas decidan si en su oficina se pueden utilizar los restaurantes, porque se decidan si dejan que se utilice el vaporizador o no? O sea, ¿por qué no dejan en los espacios Toño. abiertos? No hay estudios de espacios abiertos. Espera, la resolución prohíbe la venta a menores de edad, de cualquier forma. Eso está bien, pero luego uso de estos productos. Eso está bien, pero todo lo demás que ponen no. Pero a ver, o sea, entiendo porque se supone que venimos de una prohibición en Panamá, ¿no? Sí. Bueno, sí. Estaban de ejemplo, ¿no? En México, ay, Panamá, el gran país primermundista, Panamá también los prohíbe. Y o sea, sí, obviamente sí es positiva. No digo que sea perfecta. Con lo mismo, la ideología imponiéndose ante todo con sus espacios cerrados, güey. Y abiertos, o sea, porque te estaba hablando ahí, por ejemplo, no sé, espacios deportivos. O sea, ¿qué te importa si yo voy a un espacio abierto? Si no, a mí lo que intento decir es que tienen que demostrarte conciencia que lo que dicen lo están haciendo por algo, por un motivo. No hay un motivo para que prohibir vapear en un espacio abierto, ninguno solo hay. Pero eso ya lo vivimos en Panamá, ¿no, Luis? Ya vivimos lo de los espacios en Panamá. Abiertos. Ya, no, también cerrados. Por eso. No, lo que pasa es que pues sí nos pasamos un poquito de lanza nosotros, ¿no? O sea, sí es cierto que las leyes están hechas para violarse, ¿no? La ley prohibía y el mismo hotel dijo, pero había unos pendejos que se ponían hasta setear ahí en el restaurante, güey, y hacían su pinche nube, güey. Uno bien pinche discreto con su potcito. Y con un dual, güey. Ya fuimos el objetivo a cuidar, a vigilar. Entonces, pues sí, se molestaron porque muchos de los compañeros que fueron, y ahí se incluyó Iván, de repente se les barría y les valía verga y se echaban sus pinches vaporadotas. Ya hasta me dieron ganas de armar mi stack. Bueno, pero había uno que traía el famoso petardo y otro que se pone a setear un dual encima de la mesa, güey. No mames. Dándole el dry burn, güey, ahí en la mesa, güey. Yo la única falta que hice fue en el aeropuerto, güey. Entonces sí estuvieron llame la atención hasta que nos dijeron que habían metido una multa de $200, ¿era? Es correcto. O sea, a ver, no digo que sea perfecta, digo que está bien encaminada. Lo de la multa yo creo que fue para amedrentarnos, porque no entendíamos de otra manera. Y me incluyo ahí, yo vapeo en todos lados, eso sí lo confieso. Nada más que yo soy discreto. Porque al final del camino, pues, el hotel no es autoridad para aplicar multas, a menos que incluya ahí la multa te la claven ya en el consumo, ¿no, güey? Oye, no, pues acá en el hotel donde estaba yo, acá donde fuimos de vacaciones, 10,000 pesos la multa, güey. ¿Te acuerdas, Luis? Pero esa multa, ¿quién te la impone? ¿El hotel?
Ah, chinga. Oye, ¿Viene en el contrato o algo? no, sí, de hecho te hacen firmarla cuando llegas, pero ya los convencí, al final de cuentas estuve vapeando en todos lados. Ahora que lleguen los cargos de 3 multas por andar vapeando. Sí, güey, no. Luis, ¿te acuerdas del viene que topamos en el mall? Me acuerdo más del taxi, güey, tu actitud con el taxi. Pero Ah, no me dejan ser, cabrón. ¿Qué nos decía el viene? Platícalo. Cuando salimos en el mall, nos pusimos a vapear directamente. Y nos llamó la atención porque estaba, bueno, le preguntamos algo y nos llamó la atención y nos advirtió que no podíamos fumar en áreas cercanas a la puerta porque existía la ley esta. No estoy fumando, güey. Y a mí, mientras tanto, no me dejaban ser. Ellos dispuestos a pagar lo que también, sí de que... El siguiente viaje me tocó conocer, no fue ese mismo viaje, me tocó conocer un güey que era mesero que vendía los desechables, güey. O sea, Pero el punto no es que dejan no de ser dejaron, latinoamericanos, cabrón. Entonces, el punto es que no me dejaron ser. El taxista les iba a ver la cara y a mí no me dejaban ser, güey. Sí, como acá en el hotel que te digo, está prohibido vapear, pero vendían en la tienda. o sea, no mames. Voy a ver si veo una nota un poco agradable y ya vamos a cortar. Tengo Asia, Tailandia, Bahrein, Kuwait, no, Bahrein. tampoco. No, Filipinas, Rusia. Más hacia el oriente, cabrón. Ya se te acabaron. Ya se te acabó Moldovia, Bulgaria. Bielorrusia, tengo. Más al oriente, güey. Tengo Israel. ¿Jordania? ¿No tienes nada de Jordania? Tengo Polonia. Yemen, Oman. Estoy buscando. Nueva York, Asia, China, Europa, Emiratos Árabes, Uzbekistán. ¿De Bután no tendrás por ahí? Ah, mira, aquí aparece la nota de hoy, de Bulgaria, precisamente. Pero esa es la que ya diste, ¿no? Sí, la sumé. Déjame ver. Sí, güey, estoy a punto de dormirme, imagínate, con la tardanza de este güey, no me lo voy a quedar así. No, pues tengo un chingo de notas, güey. Bueno, volviendo a lo de la mañanera, Toño. Ah, Mejor cerramos con eso. ¿Sentiste la respuesta? ¿cómo qué? ¿Sentiste la respuesta? ¿Lo de Sheinbaum? Sí, ya no nos enfoquemos en la pregunta porque fue... Bueno, ahí yo sentí, por lo menos dejó claro el hecho de que va a ser sobre el uso, no se va a ir sobre No, venta, No, güey. el uso no, la venta. Perdón, me miento, perdón. La venta. No se va a meter con el uso. Eso ya para mí fue una ventaja que lo dijo, que ahí sí lo digo claro. No lo especificó. No, sí, Se como refirió no. a la venta, pero no especificó otra cosa. Pues, Por eso es lo que está diciendo Toño. sí, o sea, ya especificó. El comercio. El comercio, entonces ya, al menos por ese lado, ya diciéndolo de parte de ella, bueno, ya lo dijo. Esperemos a ver que salga la secundaria. Nosotros que hemos vivido todo el proceso, nos queda bien claro que el objetivo es la venta. Es correcto. Siempre nos ha quedado bien claro eso. El problema es que legislan como con las nalgas, las patas, güey. Y entonces, como quedó, pues queda toda actividad, güey, que llegamos a decir que incluso este programa podría estar vetado por la Constitución, ¿no? Sí, correcto. Pero nosotros sabemos, estamos conscientes que ellos siempre han ido por la venta. Y todos los pinches medios, pues se van que el uso. Incluso cuando nos tocaron los decretos de prohibición de comercialización y todo lo que... Incluso desde antes del de comercialización que venían los de exportación, decían que se prohíbe el uso de los medios, te daban la noticia, prohíben uso. Sí, ya se prohíbe el uso de vaporizadores. Y siempre lo han hecho así los pinches medios, güey. Y no falta el pendejo que te dice, está prohibido usarlo. No, pendejo, no está prohibido usarlo. Pero a mí me sonó más bien una pinche respuesta enlatada para sacudirse la pregunta. Sí, como que también. No están trabajando en ni madres. Sí, no. No, ahorita con las broncas que traen, yo lo veo totalmente insólito que esté. Con eso de rescatando al general Zambada.
Sí, Por eso digo, Toño, habría que ver si hubo algún antecedente para esta pregunta. Eso para empezar, pero yo estoy como Luis. Eso fue una respuesta protocolaria para salir del paso y vámonos. Next. sí, así también Sí, lo bueno, veía. en teoría la Constitución en los transitorios dan a entender que debe haber una ley secundaria, pero también puedes interpretar a que no debe haber, pues ya hay leyes que lo prohíben. No habrá que lo sancione, porque ahí también fue muy clara, ¿no? Que Además, las leyes secundarias para sancionar. además, fíjate cómo formula la pregunta, a qué se refiere con la pregunta y cómo la responde. O sea, Pero, respondió, pero ojo, estamos trabajando, punto. sí, pero ojo, ellos no son el poder legislativo, ellos no son quienes para emitir leyes. No, sí, Ellos sí. están trabajando en la iniciativa. Exacto. Entonces, aquella plática que tuvo Marco con el diputado, Toño, Ajá. pues una de las opciones que daba era meter la iniciativa ciudadana. O sea, meter una Sí, iniciativa ciudadana de esas leyes secundarias. O meter una iniciativa a través de un diputado de esas leyes secundarias. Eso puede ser una opción. Pero finalmente en este país donde no hay división de poderes y la poca que había ya se va a ir a la chingada, y la oposición está totalmente... dormida o comprada, lo más seguro es que la legislación la haga el Poder Ejecutivo pero la tiene que llevar a Congreso, a diputados, ¿no? O el Senado. No, o sea, es que ya supone, como son leyes secundarias, ya dependiendo cada dependencia puede mandar sus leyes secundarias y Por eso, pero mandarlas a las tiene que aprobar. mandar como iniciativa. Sí, por iniciativa para aprobar, sí, es correcto. Bueno, los dos, los tienen que aprobar los dos, pero primero pasa por el Congreso, según yo. Así es. Y ahí tiene que haber una apertura con la sociedad civil, los que sí somos sociedad civil, no las asociaciones de dos pendejos, ¿no? Pero sí, que fue lo que dijo el diputado ese día que fueron, o sea, el cuate que fue lo que dijo, o sea, es que vinieron también la otra parte de la sociedad civil a darnos estudios. ¿Cuáles estudios? Esa es mi pregunta. ¿Qué estudios les llevaron? Les llevaron sus rollos y sus ideas que traen, ¿no? O sea, porque y pues ya ellos están refrendando con el estudio de que, por cierto, ya está, bueno, ya lo refutaron Farsalinos y Sussman, el estudio de Cofepris. O sea, por lo menos lo metieron a otra revista para ver si la pueden meter a refutación, y dice que va a tardar meses para que pueda pasar. A ver si se puede refutar el artículo de Cofepris. Incluso hasta años. Pero sí, lo que sí dejó claro el cuate que no era el diputado, era el segundo de él, pero sí dejó claro que de aquí al 2000, que en 6 años no va a haber cambios. Dijo. O sea, lo dejó muy claro, muy, muy claro. Pero no sabemos si va a haber algún cambio en realidad. No, yo ahora creo que o no tendrán tiempo para... Fíjate qué cosa tan curiosa. Hablaron de un tema bien interesante cuando hablaron de eso, porque dice ahí... no, el interés no es el vapeo, el interés que tenemos ahorita es en el cáncer. O sea, entonces, pues ahí salió el tema, oye, espérate, ¿cómo que el cáncer? Pues si el cáncer... el tabaco es el número 1 productor de cáncer de pulmón, el 80% de los casos de cáncer de pulmón es por fumar. O sea, entonces sí, se quedó callado, pero no contestó. Bueno, sí, pero no va a haber cambios. O sea, sí, ya está en la Constitución y ya se jodieron. Así, claro. habrá que estar pendiente, pero sin duda, o sea, sin tener un antecedente por qué salió la pregunta, ella nada más la esquivó. Vemos, pues como decías, ¿no? Está al lado del Mayo, hay otros desmadres. Había uno en Morelos que quería también anular el poder ejecutivo, ¿no? Yo creo que ahorita, por lo pronto no van a estar dedicados a... No. La respuesta lo dejó bastante claro. Están trabajando. Es como decir, ya hemos abierto la carpeta de investigación, tal cual. Sí. El símil perfecto. Ahí lo investigamos. Exacto. No tenga prisa, señor. Bueno, pues ahora sí vamos a despedir. Bueno. Vamos con... Pues estuvo de notas variadas, unas chuscas, otras buenas,
otras malas y otras... Peores. Pues ya, como dice Toño, de reírse o de llorar, ya no saben lo que sucede en México. Siempre es bueno tener información de lo que está sucediendo fuera del vapeo también, ¿no? Claro, claro. Que sí está cabrón. Este país, quién sabe dónde nos están llevando. Nos dijeron que nos iban a llevar al despeñadero, ¿cómo decía? Cuando entró Peña. Sí. Y no mames, estos güeyes salieron 3 veces más pendejos y culeros y ratas, cabrón. Sí, ¿Cómo se llama de la ley de Herodes, Luis? La ley de Herodes. No, el presidente. Vargas. El Varguitas. Varguitas. El Varguitas. No sale como el Varguitas, güey. Sí, salieron bien Varguitas, los Varguitas. Sí, los de tu madre, que no mames. Nos vemos Pues el próximo lunes, entonces. Señor Toño. Pues muchas gracias por acompañarnos, chicos, y pasen pues lo que queda de semana bonito, pues de toda la semana. Pásensela bien, vayan pensando a ver qué se puede hacer. Y acuérdense lo que les platicamos ahorita de la encuesta, ojalá y cuando se salga, pues participen para ir creciendo los datos del vapeo en México, ¿no? Sí, va a ser importante. Les mando un abrazote y muchas gracias a Luis y a Iván por darnos estas notas tan interesantes. Bueno, pues en este programa típico en el que no di noticias de Timbuktu, Bielorrusia ni países extraños, estuvo entretenido. Hubo notas variadas, hoy un poquito más extendido y un poquito más fuera del vapeo en algunas ocasiones, pero que también muy interesante, ¿no? Sí. Que, pues al final de cuentas así nació el programa también, con ese tipo de cosas, no solo vapeo. Es correcto. Así que, pues lo dicho, señores, muchas gracias por acompañarnos en el chat, muchas gracias por el panel, por acompañarme esta noche. Recuerden que nos podrán quitar el vapeo, pero jamás la libertad. Yo, listen up. Let me drop some facts. Tobacco smoke, yeah, it hits like an axe, burning up your lungs, taking years off your life. But there's a better way, no need for that strife. They told you quit or die like there's no in between. But science got the tools, keeping lungs more clean. Nicotine ain't the villain, it's the way that you use it. Cigs bring the fire, but there's ways to diffuse it. Smoke kills slow, but we got a new vision. Safer alternatives, time for a decision. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. Vapes, pouches, heated sticks in the mix. Lower risk moves if you still need a fix. No combustion, that's the key to the game. Less harm, less pain, ain't the message the same? Public health gotta see the real goal. Help folks switch, not just take full control. Prohibition never worked, that's a fact well known. Give people the knowledge, let them choose on their own. Some stay blind, but the data don't lie. Quitting's the best, but not all can comply. So we lower the risk, keep the people alive. Help them break free, let them thrive, not just survive. We got a new vision. Safer alternatives, time for a decision. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. No shame, no blame, just the facts of the game. Better choices exist, let's ignite the change. Change. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test.
scar on your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. No shame, no blame, just the facts in the game. Better choices exist, let's ignite the change.